Ahora, hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de tarde de la jornada Power Up. Como estamos emitiendo esto por streaming, me voy a presentar, aunque vosotros ya me conocéis. Soy Luz Castro, la coordinadora del Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos. Y bueno, esta mañana hemos tenido charlas de profesionales que nos hablaban sobre el desarrollo de los videojuegos y ahora, bueno, pues vamos a ver un poco cómo puede ser ese futuro a través de los proyectos del alumnado de segundo curso del máster. Y antes de empezar, antes de darles paso, pues quería hablaros un poquito de cómo es el máster, ¿no? y de lo que yo creo que hace especial a este máster. En primer lugar, bueno, ya podemos adivinar por el nombre, ¿no? Diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos, que se trata de un máster que, bueno, pues que comprende todo el proceso de un videojuego desde la idea hasta la comercialización, porque se trata el marketing, aspectos legales, etcétera, que es algo muy importante, porque además de hacer un buen juego, pues hay que venderlo. Otra de las características a destacar del máster también es su contacto con la industria, no solo por jornadas como la de hoy, ¿no? donde tenemos a profesionales que vienen a transmitirnos y con mucha generosidad nos cuentan lo que les funcionó y los que no les funcionó, sino también por los seminarios que tenemos a lo largo de todo el curso. Este curso han sido más de 15 seminarios de pues profesionales que trabajan en empresas como Péndulo o Out of the Blue, me voy a dejar un montón, Tequila Works, Devilis Games y muchos otros, ¿no? Y también las prácticas en empresas, por supuesto, que permiten al alumnado de segundo curso pues tener ese primer contacto real, ¿no? con el mundo del trabajo y en algunos casos pues también su primer contrato laboral. Y por último, y no menos importante, el trabajo de fin de máster. Se realiza una demo de un videojuego que el alumnado pues realiza en grupo desde primer curso, con un método de trabajo y una distribución de roles que intentamos que sea lo más parecido posible a un trabajo en un estudio real. Y por eso estamos ahora aquí, para ver esos proyectos. Los protagonistas de esta tarde pues es este alumnado que nos va a mostrar sus proyectos fruto de este esfuerzo de 2 años. En primer lugar, porque así después ya no subo yo a presentar, ya los presento ahora los 3 seguidos. En primer lugar, el equipo Midnight Coffee presentará About to the Top, que es un videojuego de plataformas táctico 2,5D, donde un jugador controla un robot a través de un mapa vertical por el que debe ascender, planificando cada salto con antelación. Después, Pathologic Games presentará Quack Time Event, un videojuego de plataformas y puzzles en primera persona, ambientado en un templo en ruinas del que tendremos que salir, empleando unos poderes espaciotemporales que le concede un dios encerrado en un pato de goma. Y el equipo de Virtual Seed presentará After Juice, que es una aventura gráfica con mucho humor, protagonizada por animales antropomorfos en una noche de jueves universitario. Como veis, son 3 proyectos muy diferentes, yo creo que muy interesantes, ya podremos verlo a continuación, y después de cada intervención tendremos tiempo para preguntas y para que los docentes y profesionales pues, podáis hacerles comentarios o sugerencias sobre sus proyectos. Muchas gracias. Empezamos entonces con About to the Top.
Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todos. Somos Midnight Coffee, venimos a presentaros About to the Top, que son plataformas 2,5D. Son plataformas de precisión, porque ya veréis luego cuando os hable de gameplay que no son plataformas al uso en el que tengas un control aéreo del salto, sino que antes de saltar debes planificar el salto y cargarlo para estipular un poco a dónde quieres llegar. Entonces, antes de continuar con la presentación, os voy a poner un breve tráiler para que así os pongáis mejor en situación. A ver qué tal estará de audio, espero que no esté muy alto. A war in ruins, where hope seems lost, where in the depth of chaos, Apod emerges. The journey is perilous, with each jump a test of courage and skill. It's a cycle of trial and error. You'll fall again and again and again and again. Uncover the truth, solve the enigma, and unveil a secret that lies beneath. About to the top. Jump, fall, repeat. Vale, pues esto es About to the Top. Antes que nada os voy a presentar al equipo que lo desarrolla. Como digo, somos Midnight Coffee. El que es nuestro director principal no ha podido estar hoy porque está en Madrid de prácticas y es el principal encargado de diseñar toda la parte del gameplay y el diseño de los niveles. Después en programación tenemos a Fran y a Borja, que son los encargados de darle vida al proyecto en Unreal Engine. Lo estamos desarrollando en Unreal Engine 4. Después en arte estamos Elena y yo, que estamos dando vida principalmente, diseñamos a los personajes y también estamos haciendo todo el arte de los escenarios porque está completamente dibujado a mano. Lo único que es 3D del videojuego son los personajes. Y el que da vida a estos personajes es Mike, que es el que se encarga del principal modelado 3D, que como digo son los personajes, también hay algún prop o algún otro elemento que pueda estar incorporado en el juego. Y después quien da vida a estos personajes es Cuerva, que es el encargado principal de todas las animaciones del juego. Y por último está Alejandra, que es la que desarrolla toda la parte de marketing y de redes sociales del juego, así como apoyo a diseño gráfico. En cuanto a lo que vamos a tratar en esta presentación, os voy a explicar primero un poquito qué es About to the Top, para poneros más en materia. Después os mostraré el gameplay, os explicaré y especificaré con más detalle un poco cómo puede el jugador jugar a nuestro juego y qué es lo que lo hace divertido. Os comentaré un poquito por encima la historia, os haré una breve sinopsis, tampoco quiero spoilaros todo. Luego os presentaré a los personajes, que son al fin y al cabo lo que da vida al proyecto. Y por último el mundo, que ya os explicaré después, que es como la parte más fundamental de este proyecto. Y luego un pequeño resumen en el que ya os presentaré pues, las redes sociales para que nos sigáis y otra serie de detalles que comentaré más adelante. En cuanto al juego, como digo, plataformas de precisión. ¿Qué significa esto? Cargas el salto con antelación, lo diriges y luego el personaje ejecuta el salto y tú ya no puedes hacer nada hasta aterrizar. ¿Qué significa esto? Es un juego difícil, es un juego frustrante, porque queríamos jugar y medir muy bien el nivel de frustración de los jugadores. Y después, para diferenciarnos un poco de juegos parecidos como Jump King o Getting Over It, que son juegos como fundamentalmente centrados en la frustración del jugador, queríamos tener como una parte mucho más interesante de narrativa, que después os explicaré. Hay como una especie de... hemos diseñado un universo que lo que hace es incentivar al jugador a querer explorarlo y desentrañar un poco los misterios que ocurren en él. Lo estamos desarrollando para PC, para Windows, y básicamente nuestro target es un poco hardcore gamer entre 15 y 25 años, más o menos. En cuanto al gameplay, como digo, salto cargado. A la hora de diseñar el concepto del juego, estipulamos muy bien los steps de salto que va a tener el robot que controla el jugador. Es decir, medimos muy bien, o sea, no es una carga progresiva que permita un montón de saltos intermedios, sino que hay pequeños steps que después lo que facilitan es que el jugador pueda aprender a dominar esos steps y por lo tanto saber qué salto debe hacer para avanzar, no es tan fácil como decirlo,
y al mismo tiempo nos permite diseñar los niveles de cara a estipular las distancias de las plataformas, qué elementos va a haber de por medio, cómo se va a mostrar el arte después y hacer que el feedback y el gameplay jugable sea como mucho más disfrutable. En cuanto al movimiento del jugador, lo que puede hacer es desplazarse lateralmente y saltar. Además de eso, hemos incorporado un dash que desbloquearás a lo largo de la aventura y que puedes ejecutar solo una vez tras saltar. Es decir, hay un dash en el suelo que puedes ir corriendo y ejecutar el dash mientras caminas, y luego puedes ejecutar un dash tras haber saltado. Este dash, digamos que mantiene la trayectoria del arco en el que tú te habías desplazado anteriormente. Después, en cuanto al entorno, no todo es tan bonito como parece y es un mundo en ruinas. Entonces hay plataformas que se destruyen tras un tiempo estando encima de ellas. Hay efectos atmosféricos tipo nieve, viento que empuja al jugador, hielo que hace que te resbales, zonas de agua en las que te debes sumergir y el movimiento es mucho más ralentizado, entre otras variedades. En cuanto a la interacción con este entorno, hay NPCs que te puedes encontrar a lo largo del camino y por lo general todos los diálogos son automáticos. Es decir, nunca interrumpimos el loop jugable o el transcurso jugable del jugador. Él siempre puede simplemente deambular por el mundo, algunos robots interactuarán con él o estarán a su completa bola y hablarán a lo mejor entre ellos y tú puedes enterarte de la conversación o por contra seguir avanzando. Eso ya depende un poco de lo que le interese al jugador, si centrarse en el puro gameplay o desentrañar un poquito más la narrativa. Y luego hay una parte de colección en la cual habrá un NPC que será un mercader, con él sí que tendremos que interactuar manualmente, pulsando un botón, y básicamente a él le podremos comprar diferentes objetos a través de la moneda de cambio que hay en el juego. Estos objetos son customizables para el personaje y al mismo tiempo habrá otra serie de, digamos, elementos que harán que se aporte el lore al juego. Es decir, tú puedes recoger un objeto y mítica descripción que a lo mejor desvela un poco los detalles de este mundo. Habrá también un sistema de logros que repercutirá un poquito en esa gente que es más coleccionista y que le interesa completar el juego 100%. Habrá una botpedia que se irá actualizando a medida que el bot progrese a lo largo del juego y que básicamente es como una especie de bestiario o enciclopedia en el que aparecen listados todos los personajes que te has ido encontrando y también aportará un poquito más de narrativa. Y por último, eso, los cosméticos, que tendrás una especie de inventario con el que podrás customizar a tu personaje. En cuanto al lore del juego, vale. Digamos que el mundo lo hemos construido en una especie de planeta Tierra en el que los únicos seres vivos que parecen quedar son o pequeños animales o plantas. Los otros seres que quedan son seres que podrían tener o no vida, que son robots. Son robots que todos presentan un diseño, digamos, modular, porque forman parte de una especie de misma cadena de montaje o modelo de robots, y cada uno, todos ellos están programados para querer ascender, porque se supone que hay algo arriba de todo, nadie sabe el qué. No obstante, cada uno le falta una parte del código, y esto hace que cada uno desarrolle personalidades distintas. ¿Qué implica esto? Dentro de este universo del juego habrá bots que se vuelvan completamente locos, otros robots que se obsesionen con la naturaleza y vivan rodeados de animales, otros a lo mejor directamente su personalidad hace que ni se molesten en querer subir, y otros por contra estén obcecados con que su meta sea únicamente ascender. Entonces básicamente hemos creado una especie de sociedad de robots en base a las personalidades que han generado cada uno de ellos. Y nadie sabe lo que hay en la cima. Este es nuestro protagonista. Ya adelanto una cosa, un pequeño detalle. Ninguno de los robots tiene nombre. Nos referimos a ellos como robot protagonista, robot principal, robot mercader, etc. Pero ninguno tiene un nombre como tal porque nadie se autodenomina a sí mismo, ninguno de los robots. Entonces tenemos al robot principal, que es un robot sencillito, cuyo único rasgo distintivo respecto a los demás robots es que tiene una cruz en su ojo izquierdo, como si fuese una especie de parche o ojo roto. Y es un robot bastante sencillo por dos motivos. Primero, queremos que el jugador no se sienta importante, y segundo, facilita mucho más la después customización del mismo. En cuanto a los NPCs, el primer NPC que nos encontraremos en el juego es el bot cabizbajo, que es un bot que ni siquiera se molesta en subir a la cima. Es un bot bastante deprimente, que se reirá de ti nada más empezar el juego por querer subir a lo más alto, y también se reirá de ti cada vez que te caigas. Después habrá el bot mercader, que es el bot que te encontrarás en uno de los niveles del centro del juego, más o menos,
Y podremos interactuar con él para comprarle diferentes objetos que equiparle a nuestro personaje. Y el último de los NPCs, así como más importantes, es este bot misterioso, que básicamente pulula por el universo del juego, nos lo encontraremos de vez en cuando, y cuando el jugador intenta acercarse a él, huirá y desaparecerá. Y no sabemos muy bien ni qué intenciones tiene, ni por qué parece estar siempre como un paso por delante de nosotros. Luego, por supuesto, habrá otra serie de NPCs a lo largo y ancho de los niveles del juego. Cada uno de ellos, como digo, desarrolla conductas distintas en base a su personalidad. Otros se obsesionan con chatarra, como vemos por ahí, otros adoptan una especie de secta. En general son todos muy variopintos y muy extravagantes. El proceso que seguimos de cara a diseñar estos personajes, porque son los únicos elementos en 3D que hay dentro de nuestro juego, es el siguiente. Conceptualizamos lo que sería la apariencia que queremos que tenga ese robot y definimos bien por qué tiene que ser así y cuál va a ser su comportamiento. Eso pasa a conceptar de forma que definimos bien la apariencia del mismo. Eso pasa al model sheet, que se transfiere a modelado y se acaba haciendo el modelo 3D. Tanto para los personajes como para, por ejemplo, el robot de abajo, que es algo en lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, el elemento en el que sería la capa. En cuanto a los entornos, esto que veis aquí son los primeros concepts que desarrollamos del juego porque queríamos ver cómo sería el entorno general del mismo. El primer nivel sería una fábrica abandonada subterránea, bastante oscura y medio terrorífica, entre comillas. Luego pasaríamos a una especie de caverna subterránea, acuífera, donde habría algunas cascadas cayendo. Pasaríamos a una especie de ciudad en ruinas, que sería como una especie de ciudad con rascacielos y edificios, pero completamente destruida e invadida por la naturaleza, como si fuese un bosque. Ascenderíamos hasta lo que sería la falda de la montaña, que sería un área como muy rocosa. Luego subiríamos hasta la cumbre, que estaría más congelada, por así decirlo. Habría las plataformas de nieve y otra serie de interacciones. Y luego los últimos dos niveles serían básicamente el elevador espacial, donde jugaríamos con la gravedad, y un laboratorio lunar en el interior de la propia Luna. Respecto a estos niveles, el proceso es un poco parecido. Hacemos una iteración a modo de boceto de servilleta de cómo sería este nivel, qué es lo que queremos que haya, cómo queremos que juegue el jugador, qué queremos transmitirle con esto. Y luego esto pasa a una iteración de blocking en el que testeamos el juego para que toda la parte que queramos que sea disfrutable lo sea, y toda la parte que queramos que sea un poquito más peliaguda lo sea, sin pasarnos. Hacemos un silueteado sencillo que nos permite probar el parallax y cómo funcionan los planos y la profundidad de los mismos montado en Unreal, y una vez está terminado el parallax, hacemos el arte final y hacemos otra serie de retoques. Este sería el primer nivel con el arte final del juego. Lo que os voy a enseñar ahora va a ser un pequeño vídeo para que veáis cómo sería el sistema de parallax, bueno, y el gameplay. Aquí podéis ver cómo te mueves por el suelo y también, espera, voy a ver si le puedo bajar un poquito el audio. Por aquí más o menos. Como veis, cargas el salto y el bot salta automáticamente a la zona a la que lo has dirigido. Dependiendo de la cantidad que hayas mantenido el botón, va a saltar más o menos, y después dependiendo de la dirección a la que hayas apuntado. Vale. Y este sería el funcionamiento del parallax. Básicamente, cuanto más lejano es el plano, menos se mueve. Cuanto más cerca, más se mueve. Funciona a través de 5 planos principales. Hay 2 bandas negras que lo que hacen es envolver al jugador y la zona de juego. Después estaría el plano del jugador, que es el que tiene las colisiones y ese es el que está más definido. El problema es que no sé si veréis mucho con las luces, pero bueno, porque este fondo es un poquito oscuro. Y todos los planos que están detrás del plano del jugador es simplemente para dar más detalle y profundidad al escenario. Aquí a lo mejor lo vais a ver mejor. Vale. Esto así como se vería más o menos en la primera zona de juego. No es el look final. Sí, no sé si veréis demasiado, la verdad no se ve muy definido. Y estas son algunas de las otras partes que tendría este nivel. Pero bueno, vamos al segundo, que probablemente lo veáis mejor. El estado actual del desarrollo del juego, el primer nivel lo tenemos completamente terminado, y el segundo, lo que veis, tenemos el silueteado, que debería hacer el arte final.
El tercer nivel, que sería el último que desarrollaríamos para esta esta primera demo, tenemos el blocking testeado. Faltaría después la siguiente fase de silueteado y luego el arte final. Este segundo nivel, como veis, está en escala de grises y el único color que tiene es los azules, porque simplemente es un silueteado para comprobar cómo funciona la profundidad en estos planos. No tiene un fit visual definitivo, ni mucho menos. Es simplemente para comprobar que todas las colisiones y los planos funcionan correctamente. Otra cosa que se me ha olvidado mencionar es que hay áreas ocultas que el jugador puede o no acceder, son completamente opcionales. Por ejemplo, si el jugador descubre ciertos secretos, puede caminar a través de planos, estos planos se desvanecen y descubrirías un secreto. Además de eso, habrá animaciones in-game, por ejemplo, como lo de las cascadas, y efectos de partículas, tales como pequeñas lucecitas y luciérnagas que veis por aquí, como otros efectos de polvo y desgaste. Vale. Y por último, simplemente mencionaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, todas son @GoToTheTop. Remarcar de nuevo que la primera demo que lanzaremos estará a finales de junio más o menos y que constará de los 3 primeros niveles. Y eso sería todo. Sí, cualquier tipo de pregunta la respondo encantado. Quien quiera preguntar, que suba al estrado. Bueno, enciende y apago, si no se va a escuchar un eco bastante... Si no, espera. Vale. Isto funciona? Sí. Sí, está. Perdona que estou afónico, estou deixando de fumar, o meu corpo revélase. Só eso, non infecto de nada. Me presento a todos tamén, son Nacho Pintos, levo 12 anos como game designer, traballando en empresas como King, como Scopely, a última foi Bandai Namco, e tamén estou aquí, quizá os interesa máis, porque levo en 2018, son 5 anos, traballando con incubadoras de equipos como a vos, que veñen a que os axudemos a chegar ao mercado máis forte, que traballando como mentor de game design e visión de produto. Entón, un pouco para que sepades quen é este home random que está aquí dándome opinións do meu proxecto. Primeiro, felicitarvos, vese super sólido, encántame como habedes fusionado a mecánica coa historia, vai de subir, a historia vai de subir, e todos queren subir, entón, eso, fantástico, noraboa. Quería preguntarvos, ao principio non entendía, porque vi un pouquiño nas redes antes da presentación, por que o de customizar, pero xa me explicasteis que non, empezas como un robot moi soso, quizá facer énfasis aí, que xa o tedes pensado, de que o robot se queixe de, son como a todos, de que darlle ao xogador ganas de oye, pois, mételle cousiñas, faime especial, porque isto de customizar faise moito en xogos onde vaiche ver moita xente. O Fortnite, pois me maqueo moito porque me van a ver millóns de persoas bailando que se ganan. Cando un single player o customizado non compensa o esforzo que supón co beneficio na experiencia. Pero bueno, creo que tedes ben solucionado con esta idea de vou facer o meu personaxe máis especial porque el me o pide, quizá. Si dalvos un detalliño que diréis, iso arte? Non, é diseño. Non sei se pola proxección, pero a veces custa un pouco diferenciar o personaxe do fondo, un tema de contraste. Seguro que pola proxección, pero si tede cuidado de que non se perda o avatar principal de tal, porque empeora a experiencia de xogo. Onde deixei o robot? Está aí. Que máis tiña por aquí? Se acabo, polo que vin, hai estas 4 tipos de saltos. Teño os 4 desde o principio ou voumos gañando? Sí,
Está en los platos desde el principio. Está pensado que luego gane uno extra. Sí. Pero en los 3 de la demo no llega a eso. Lo que desbloquea es el dash. El dash sí que no lo tienes desde el principio. Exacto. E sí que lo tienes en un punto intermedio. Eu quería propoñervos que o fagades máis progresivo, porque séntese moi ben como xogador de, isto gañeimo. Non me o dá o xogo desde o principio, sino, mira, agora podo facer o segundo salto, e agora o terceiro, e agora o das. Non sintes que ti mesmo vas gañando poderes. E pareceume que non hai ningún tipo de interfaz de usuario da potencia de salto. No. Esta decisión, como se chegou a ela? No hay una interfaz como tal, pero sí va a haber una especie de feedback visual, tanto en la animación como en efectos de partículas de humo que va a hacer el robot cuando cargue. Vale, entonces sí que hay interfaz. Sí. Vale. Sí. No hay, esta era mi duda. digamos que no hay una barra de carga como tal. Ni falla. Exacto, es diegética. Sí, diegética, perfecto, pero sí que ten que haber un feedback de estou agarrando moito. Vale. Los steps también van como por animación. O sea, cuanto más se pliega el robot, más alto sale. Correcto, vale. Esto se lo va a añadir mucho no lo he más. mencionado, pero las animaciones que estamos trabajando no son ahora definitivas, todavía las estamos puliendo. Y una de las cosas que habíamos planeado era marcar en la propia animación de carga los distintos steps. De tal forma que el robot cuando se va agachando va haciendo 1, 2, 3, 4. Ok. Canto máis os remarquetes mellor, porque para os xogadores é a mecánica que van facer segundo a segundo, entón canto máis sinxelo sea de entender, máis lle facilitades a vida. Vale, só comentarvos, comentastes, temos o primeiro nivel feito, só dicirvos que en industria, normalmente, non sempre, pero normalmente, na miña experiencia, o primeiro nivel é o último en facerse. Porque ti non sabes que xogo tes ata que tes todas as mecánicas feitas, entonces din, vale, cal explico primeiro, entón faz o primeiro ao final. Isto é un máster, non hai que ser tan estrictos, pero bueno, é un consello de facer os tutoriales ao final de todo, cando sei o que quero explicar, en que orden e como, nada, eso, un consello final. Pouco máis, noraboa, está super ben. Muchas gracias. Hola, nada, bueno, yo soy Luis Oliván, productor de un estudio de Madrid pequeñito, nos llamamos Fictiorama Studios. Y nada, lo primero, daros la enhorabuena, la verdad es que el proyecto tiene muy buena pinta. Yo no soy tan organizado como Nacho, no tengo una lista. Me gusta mucho el aspecto estético, me gusta mucho la paleta que usáis. Yo colaboro con algunos centros de formación y con incubadoras, y uno de los errores que a veces comentan los equipos que están empezando es que hacen juegos en los que están todos los colores del universo, ¿no? Y entonces al final es como si no hubiera ninguno. Entonces me mola mucho que hayáis cogido una paleta tan limitada. Entiendo que cada uno de los niveles, como he visto, pues tiene unas paletas concretas. No sé si eso tiene alguna carga simbólica o narrativa, pero me gusta mucho también, como comentaba Nacho, esa idea del ascenso, ¿no? Supongo que habrá algún simbolismo detrás, no habéis hecho spoilers, pero algo habrá por ahí, ¿no? Y esa parte me gusta mucho. Me ha parecido además muy llamativo, no sé si conocéis, uno de los primeros videojuegos españoles se llama La Pulga. Hay dudas de que sea el primer videojuego español, es un juego de los años 80 y las mecánicas son las mismas. Y me ha hecho mucha gracia ver una idea como La Pulga, yo qué sé, 40 años después, ¿no? Cuentan que uno de los creadores estaba haciendo una especie de simulador de parábolas y lo aprovechó para hacer un juego en el que eres un muñequito que tiene que ir saltando, ¿no? de plataforma en plataforma. La presentación me ha gustado mucho. Echo de menos una primera frase, un primer párrafo potente que llame la atención. Esto obviamente en un entorno como este no es crítico, pero en un entorno en el que estás buscando publisher o estás buscando financiación, eso sí es muy importante. Que el primer párrafo sea como, wow, vale, cuéntame más, soy tuyo, ¿no? Ya, a partir de ahora es todo más fácil, ¿no? Pero más allá de eso, poco más, enhorabuena. Me dan ganas de jugarlo y de ver a dónde llegas. O sea, enhorabuena. Bueno, y me toca a mí, que yo soy también director de un estudio en Madrid y además, bueno, también colaboro y soy el coordinador del programa PlayStation Talents.
En realidad poco puedo decir más que lo que han dicho. Hay una cosa que dudaba, que es de verdad, ¿se nota muchísimo que es los robots en 3D o podría haber sido en 2D perfectamente? Esa es una duda que he tenido todo el rato, que digo, bueno, supongo que solucionará cosas, pero en realidad el tema, cómo está cogido y eso, podría haber sido animaciones en 2D, que a lo mejor os daría para hacer más personajes, pero bueno, eso ya es mi movida, ¿vale? En general me ha gustado mucho, es un juego que tiene tiene un estilo muy marcado, muy bonito, o sea, los artistas, felicidades, porque me parece impresionante, y luego la historia a nivel narrativo está muy bien. Ahora, si me pongo en el lado de qué haría con este juego ya como industria, tenía una duda principal, que es cuánto se tarda en pasar un nivel, porque, perdón, voy a anticipar. Como acaba de decir Nacho, Nacho, ¿no? Sí, que pues iba a decir, se me da la pinza. Como ha dicho Nacho, para mí lo que necesitaba principalmente es, como jugador, saber cuánta fuerza le estoy dando al robot de alguna manera, ¿vale? Eso es algo que, aunque sea una barra, debería ser básico para poderlo ver. Y si no queréis que sea una barra porque te saca del juego, pues eso es lo que decís, la posición del robot. Porque si no, yo no acertaría en mi vida, vamos, seguro. El dash no lo hemos visto, ¿verdad? Tampoco sé cómo se utiliza. No, ha aparecido en un vídeo, pero simplemente así. De pasada. Muy distendida, sí. Vale. Pues el caso es, pregunta, ¿cuánto se tarda en pasar un nivel si te lo sabes? Vosotros, ¿cuánto tardáis en pasaros un nivel vosotros? Esto, claro, es una pregunta complicada. Es la pregunta del millón, ¿no? Porque tiene muchos matices. Dependemos mucho de esa faceta de habilidad del jugador. Porque al fin y al cabo va de cara a... perdón. Vale. Porque va de cara a un público más hardcore, entre muchas comillas. Nosotros, aún así, lo hemos facilitado mucho dentro de lo que cabe. Me lo he pasado entero, los 3 niveles, ¿sí? Haciéndome el speedrun, 3 minutos. 3 minutos. Ahora bien, una persona normal, testeándolo y tal, el primer nivel ha estado enteramente, solo en el primer nivel, 10 minutos. Claro, pero ahí luchas con la frustración del jugador, que eso es importante. Sí, claro. El problema es que la respuesta son 3 minutos en realidad, ¿vale? Es lo que digo, el problema de este tipo de juegos es que requieren o una forma de que generéis niveles largos y variados, o que dediquéis mucho tiempo a hacer niveles que den el suficiente tiempo, porque aunque el jugador esté 10 minutos, cuarto de hora, a mí me llevaría 20 seguramente pasármelo, ya es la frustración que me genera el otra vez lo intento, pero lo que se tarda en pasar es lo que tardáis en pasarlo vosotros. Eso es la sensación que me da, pero bueno, no pasa nada, o sea, quiero decir, es una demo, o sea, quiero decir que para mí el ver cómo funciona el robot y ver eso es suficiente. Sí que a la hora de presentar habéis sido un poco confusos, ¿vale? Yo he tardado en entender lo que queréis contarme, cuando en realidad si este juego me pone las 3 cosas básicas, el salto, el dash, el no sé qué, y lo veo, hubiese dicho, hostias, la leche, ya está. Pero claro, cuando presentéis ya vuestro juego un poco más de nivel comercial, yo me centraría en 3 cosas y en la estética, que es brutal, y ya está. Pero vamos, me ha gustado mucho, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Perdón, una duda. Mencionaste creo que o Jump King, que non o coñezo, sí. O Getting Over It, que sí que o coñezo, e non mencionaste o Celeste. ¿Por alguna razón? Celeste está en las referencias que usamos. Vale. Sorprendeume que non había unha slide de referencias, non sei se no máster non os a pideron, pero é moi habitual. Se parece a un xogo que tuvo éxito, poñede aí, porque iso vende. Se parece a isto, vaille gustar aos xogadores disto, entonces non hai que escondelo nunca, é un consello. Sí, de hecho, cuando estuvimos hablando del tema de las habilidades y las mecánicas, cuando salió el dash, claro, hablábamos de jumping porque saltaba, que tiró mobility y demás, y salió el dash, entonces ya fue, Celeste va al saco de referencias porque es muy importante. Gracias. Que bueno, en general no sé si respondimos antes a las dudas que había respecto a... Porque me podría parar mucho y detenidamente, pero no queríamos hacer una presentación excesivamente larga ni que diese pie a cosas que tampoco eran tan esenciales. Pero sí que es cierto que en general todos los niveles tienen su porqué, y si nos hemos centrado mucho en la parte de arte es porque al fin y al cabo el jugador va a estar repitiendo constantemente el mismo nivel y de vez en cuando hay pequeños alicientes en los que puede descubrir un secreto. Entonces eso incentiva un poquito a, ostras, esto no lo había visto antes, y te motiva un poco a seguir y a seguir y a seguir, e incluso a que cuando te vuelves a caer descubras algo que no habías visto o un pequeño detalle que no habías encontrado. Y lo de utilizar modelos 3D es porque nos hace falta algo en 3D para esto. Simplemente. Sí. Aparte de eso, también te has pensado que los NPCs, dependiendo de ciertos triggers, o sea, de ciertos eventos, pues su reacción, conversación cambia. Pero creo que no otra pregunta.
Pero bueno, repito por si no me escucharon allí. Pero bueno, sí, también está la parte de NPCs, que la idea, un poco lo que comentaba, la parte de descubrir secretos, los NPCs, dependiendo, yo qué sé, si caes mucho, si caes repetidamente, si pasas mucho por él, va a haber ciertos eventos que lo que hace es que también varíen las conversaciones entre la gente curiosa, incluso, o que se frustra y no es capaz de subirlo, tiene un aliciente de, al menos tiene novedades aún en el mismo entorno. Y nada, así como último detalle respecto a los niveles, es que por la parte de diseño y sobre todo la de arte, que es por lo que trabajo yo, el concepto de los niveles es proporcionalmente inverso a la dificultad que tienen. Me explico. El primer nivel es mucho más oscuro y opresivo y es el más fácil. En cambio, el último en el que estamos trabajando, que es la ciudad en ruinas, es mucho más abierto y con mucho más aire y zona para respirar, pero es el más difícil. Entonces trabajamos un poco en esas etapas. Y básicamente el primer... me gusta tratarlo como que son los tres iniciales de Pokémon. Rojo, azul y verde. El primer nivel tiene tonos mucho más rojos mezclados con los metales y los óxidos de los robots. El segundo nivel, azules por el agua y las cavernas, mezclado con los grises y los óxidos de los robots. Y el último, verde, por el bosque y la ciudad y demás. Es un poco eso. ¿Sí? Vale. Sí. Es un poquito complicado, siendo la última, deciros algo. Pero bueno, felicitaros. Yo vengo del campo del arte, pero en animación. Yo ahora mismo doy clases de modelado y animación 3D. Felicitaros, porque sé lo que es estar metido en un proyecto así. También felicitar a vuestros tutores, tutoras, profesores, porque creo que también es importante, ¿no? esa guía que tenemos cuando estamos estudiando, ¿no? Desde el punto de vista de arte, deciros que me ha encantado. Creo que la línea está muy bien definida. Digo la línea como línea de dibujo, ¿no? Uno de los NPCs que presentasteis, el que está así como que de mala uva abajo de todo, ese yo decía, joder, me molaba tener un póster de ese, ¿sabes? En cuanto a color, bueno, ya os he explicado, era una de mis preguntas, ¿no? Que en cuanto a psicología de color o cómo relacionabais el color con cada una de las fases. Lo que sí puedo aportar algo en este sentido es que sí se hace un poquito confuso el tema de figura-fondo, ¿no? Creo que en cuanto a línea está muy bien definido, pero en cuanto a color está un poco confuso. Entiendo que queréis trabajar con tema de monocromía, ¿no? En cada fase. Pero, claro, normalmente nosotros para diferenciar figura-fondo utilizamos tonos complementarios, ¿no? Pero si queréis trabajar con monocolor, yo ahí lo que haría sería trabajar con mayor diferencia de tonos. No sé si me explico. Es decir, si estáis con el rojo, que el fondo, por ejemplo, los rojos más oscuros sean al fondo, porque los colores oscuros nos llevan hacia los fondos, ¿no? Y los más claros quizás se nos vienen más encima. Entonces, trabajar un poquito más eso, dentro del color rojo, pero diferenciar más los tonos, ¿no? Eso ahí como apunte para hacer de polimalo en algún momento, ¿no? Pero de verdad que en cuanto a arte, los diseños me parecen, de verdad, para hacerme un póster y uno imprimírmelo en 3D. O sea, el NPC ese me ha molado un montón. O sea que felicidades. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola. Bueno, felicidades y enhorabuena. Está genial el proyecto. Ya os lo conocía un poco, entonces la estética me flipa. Temas mecánicas también. Con respecto a redes sociales, que os sigo desde hace un tiempo, me mola cómo tenéis planificado, por ejemplo, el Instagram y el tema del TikTok, pero luego veo, pues aquí ponéis los slides de los escenarios, de los mundos, pero luego entro a vuestro perfil de Instagram y veo como conceptos de juego, cómo hacéis un nivel, pero me falta a lo mejor esos mismos conceptos que tenéis puestos ya para que yo vea cómo se ve el juego, porque puedo entrar en las publicaciones, puedo ver cómo desarrolláis un personaje o el vídeo que tenéis en el TikTok que hace ahí como una voltereta y tal, no sé qué, que está guay, pero me falta ver el juego en sí. Entonces igual
a la hora de entrar en redes sociales, tener esas mismas fotos que enseñáis aquí puestas como publicaciones, creo que llamaría más la atención en ese sentido. Pero al margen de eso, que muy guay, ¿eh? No me dijo nada, ¿no? No, esa es la imagen del fondo. Nos queda nada ahí, nada a pensar. No. Hay que subir ya las cosas. Sí. Sí, sí. Totes les peticions de PC igual que demana tu grup. Sí, esto... ¿Tu está volando? Vale, de todas formas, es clic, cuando pasemos. Vale, entonces ahora los miembros del equipo y traigan. Ok, cuando tú me digas yo voy pasando. ¿Te harás una señal ahí cuando sí? Supongo que sí. Porque no voy a ser capaz de estar siempre. Sí, Hola. Bien, pues vamos a empezar. Somos el equipo de Pathologic, formado por Manuel y Adrián por parte de programación, Antón, Santiago, María y Carlos en la parte de arte. En la parte de diseño, Patricia y Dominic, que soy yo. Y por la parte de marketing, también repitiendo, Antón y Carlos. Y ahora, el trailer del juego. Bueno. Nuestro juego es un juego de plataformas y puzzles en primera persona, a mitad en un templo de ruinas.
El jugador tendrá que recorrer este mismo y resolver los puzzles y misterios que se hallan en su interior. Esto lo hará con los poderes de un dios encerrado en un pato de goma. Son poderes espaciotemporales, espaciales, porque si el jugador deja el pato en lugares determinados, se le permite de transportar a él, y temporales, porque le permite ralentizar el tiempo al jugador. La historia del juego sigue la vida monótona y algo aburrida de Zachariah Smith, el cual un día es arrastrado por deidades con formas de aves, un esqueleto mariachi y gusanos de 1,5 metros que dicen alabar a lo único que se acerró cuando fue trasladado a otro mundo mientras estaba dando un paño de espuma, un patito de goma. ¿Cómo se originó esta idea? Originalmente teníamos 3 conceptos diferentes y decidimos tirar por Fast Rewind, que el concepto está bastante cercano al juego, pero ibas a llevar al principio un mando a distancia, un poco como referencia de la película de Funny Games, pero con intenciones muy diferentes, si cualquiera que haya visto la película. Y la idea es que Dios ha muerto y hay que encontrar al culpable. Unas deidades nos han arrastrado para resolver el caso y entre diferentes áreas tendríamos que encontrar la forma de descubrir quién ha sido el asesino de esta deidad. Al final el scope se fue reduciendo bastante con las deidades que había y la ambientación también, y en algún momento se me ocurrió que en lugar de llevar un mando de distancia que te permite controlar el tiempo, sea un pato de goma. A partir de ahí todo fue cuesta abajo, creamos un prototipo, hicimos que el mundo fuese alrededor más de aves, reducimos el scope a solo lo que es el templo en sí y se puede decir que eso es todo. ¿De acuerdo? Profundizando más en las mecánicas, tenemos referentes como es el caso de Mirror's Edge para lo que es sobre todo el game feel del movimiento en el propio juego, que también tenemos otros referentes como Ghost Runner y es un elemento de movimiento bastante más sencillo y que tenemos también implementar los elementos de sonido para mejorar la corporeidad del jugador en el mismo. En el salto hemos hecho referencia a diferentes juegos, sí que es cierto que pensamos en Banjo-Kazooie y pensamos en los juegos que están bastante cerca de esta corriente de juego de aventuras clásico, pero también cabe destacar un papel importante desde el caso de Celeste, en el cual hemos pillado el elemento del Coyote Time para que sea mucho más fácil, debido a que es en primera persona, realizar saltos, ya que esto permite que el jugador, aunque no está pisando el suelo, durante un breve periodo de tiempo pueda seguir saltando, haciendo de la experiencia algo mucho más satisfactorio. Además de esto, tenemos la mecánica de teletransporte, lo cual no podemos evitar pensar en Portal al utilizar esta mecánica, algo que hace que lo tengamos mucho en cuenta en nuestros diseños de niveles y sea una de las referencias principales dentro de esta clase de puzzles. Además de esto, también está la mecánica de ralentizar el tiempo, la cual se explica por sí misma bastante y que había otros referentes que también utilizan esta mecánica, como es el caso de Max Payne, pero en nuestro caso pues tiene más elementos está más enfocado más a elementos de puzzle. La narrativa de este juego se expresa principalmente a través de cinemáticas, como la que podemos ver ahora, también a través del propio entorno, del cual hablará algo más Antón, y también de eventos que ocurren a lo largo del juego en el cual los personajes que aparecen en la escena estarán hablando entre ellos. Con respecto al diseño de niveles y la filosofía que tenemos en él, nuestra experiencia de juego se basa principalmente en narrativa, los elementos de puzzle y los elementos más de parkour y más de plataformeo. Por lo cual, cada segmento de nivel pues, está segmentado en partes más pequeñas, las cuales se centran en cada una de estas experiencias. En este caso se podría ver como la primera sección estaba separada de narrativa y, bueno, en estas 4 secciones, la primera, seriedad. Más en narrativa es donde aparece la cinemática y el jugador tendrá un poco más de libertad de explorar qué es lo que ocurre. En la siguiente es una zona más enfocada al parkour y donde el jugador tendrá que pillar un poco el elemento de puzzle para ralentizar el tiempo.
La posterior es un pequeño puzzle que enseña cómo funciona un elemento mecánico nuevo que se implementa, que son las plataformas trampolín. Y siempre intentamos acabar los segmentos con un puzzle culmen que sea algo más complicado de resolver y que el jugador se sienta por ende más satisfecho cada vez que acaba cada una de estas áreas. Vale. Me tengo que acercar. Vale, ¿me escucháis? Vale, yo soy Antón, como me presentó antes Dominic, y os quería hablar un poco de lo que viene siendo el diseño artístico de, bueno, lo que viene siendo Quack Time Event. Como antes comentaban nuestros compañeros de Above to the Top, nosotros también tenemos una paleta súper marcada, ya la podéis ver un poco en nuestra presentación, y tenemos estos 4 colores. Estos 4 colores son lo que marca toda la estética de Quack Time Event. Tendríamos el magenta y el verde, que son los colores que se relacionan al espacio-tiempo, y después tendríamos el amarillo y el morado, que son los colores más comunes en nuestro juego, que se hacen referencia a todo lo que viene siendo el templo de Anátidas. Anátidas siendo ese dios encerrado en un patito de goma que nos acompañará en toda esta aventura. Nos gusta trabajar con contrastes. Estos 4 colores, pues, bueno, estas parejas de colores son complementarias. El magenta y el verde pues tienen son colores complementarios, y el amarillo y violeta asimismo. ¿Y para qué utilizamos esta paleta? Esta paleta la utilizamos para tener coherencia entre todos los props que tenemos que hacer. El escenario es algo muy importante en nuestro juego y por lo tanto pues queremos que tenga la coherencia que se merece. Este es el altar pato, le llamamos así entre nosotros. Esto narrativamente eran lugares donde pues, los gusanos, gusanos literalmente como contábamos antes, que adoraban a esta deidad, pues dejaban ahí pues, ofrendas. Nosotros jugablemente es donde dejas al patito de goma y a donde te puedes teletransportar. Y aquí se resume un poco pues, nuestra filosofía de diseño. Este prop tiene todos los colores de la paleta presentes, tanto para las gemas para referenciar a lo que viene siendo los poderes espaciotemporales de Anátidas, y el amarillo y el violeta que hacen referencia a toda la estética general del templo. Esto nos ayuda de esta forma a pues que, yo qué sé, estas plataformas pues tengan coherencia con todo lo que viene siendo el templo, pero también esto nos abre un siguiente problema. ¿Vamos a depender todo el rato de la paleta para que todo tenga coherencia? No. También, como antes dijimos, este mundo está habitado por aves, en principio es una cosa un poco rara. Pero bueno, es el templo de una deidad un poco narcisista, entonces se hacen muchas referencias a lo que se supone que es ella. Estos elementos con caras de pájaros, como podéis ver aquí, también es algo que se repite mucho en el templo para darle esa coherencia. Todo hace un poquito de referencia a Anátidas, de formas quizás diferentes, como podemos ver aquí, pues estas fuentes, es que me salen solo fuentes de luz, maldita sea, siento no tener vocabulario. Sí, bueno. Pues no es lo mismo que la puerta. Siempre intentamos por el apartado de concept art que sean similares, pero no repetitivas, porque si no estaríamos siempre repitiendo la misma cara y pues no sería algo pues agradable, digamos. Después esta filosofía de diseño pues se traspasa también a nuestros escenarios. Este sería el bebedero interdimensional, que sería la primera zona que queremos crear para nuestro prototipo. En esta zona, como ya hablaba antes Dominic, se divide en 2 partes, una mucho más narrativa y otra más mecánica. Por eso pues este escenario está dividido con esta parte baja, donde el jugador podrá andar, moverse, andar un poco a su aire y pues ver un poco de qué ondas o los controles y también descubrir un poco la narrativa. Anátidas, que es el pato que va en nuestra mano, reaccionará a las diferentes pues, cosas que aparezcan por ahí y nos dará un poco la vara. Después, un poco contrario a este escenario, tenemos el siguiente escenario, que es un poco contrario a este, son los corredores gusano. Los corredores gusano son una zona más oscura de este templo por donde se mueven los súbditos de Anátidas, que son, como podéis ver a su lado, son literalmente gusanos. No os mentíamos cuando había gusanos de medio metro. Estos gusanos pues, se mueven por esta zona y, como decía antes, es un contraste a lo que viene siendo el bebedero. Está mucho más enfocada al gameplay y perseguiremos a uno de los antagonistas que se presenta en la zona anterior. Y hablando de antagonista, antes de pues, que os empiece a rayar un poco con ese personaje, os vamos a introducir a Zacharias Smith, que es a quien encarnamos en esta aventura. Zacharias Smith, como hablaba antes Dominic, es un personaje
es un tío normal. Es una persona que se levanta a las 8, vive su vida tranquilamente y le gusta darse baños. Es muy tranquilo. La cosa es que pues, es atraído a este mundo de fantasía por extrañas razones que pues, bueno, se descubrirán en el videojuego, y tiene que colaborar con este men, que es Anátidas, que es el ser más egocéntrico de todo el universo y por misteriosas razones acaba en un patito de goma. Zacarías quiere volver a su vida normal y Anátidas quiere recuperar su cuerpo y sus poderes. Entonces, de estas necesidades nacerá una colaboración que, bueno, son, como antes hablamos de la paleta, son complementarios. Uno pues es tranquilo y el otro no se calla. De hecho, como os comentaba antes, Anátidas será la forma con la que experimentemos la narrativa. Zacarías es un personaje mudo, no va a hablar en ningún momento. Será toda la información casi toda la información que recibamos será por las reacciones de Anátidas. Anátidas pues estará ahí diciéndote, pues opino esto de esto, opino esto de esto. Siempre tiene que dar su opinión. Da tanto su opinión que hay gente que quiere que desaparezca un poco de la faz de la Tierra. Y aquí es donde entran los antagonistas, que son Paca la Parca, que es otra diosa de este mundo, y su becario, Crisipo. Paca la Parca está cansada de trabajar, ella es la diosa de la muerte. Y bueno, digamos aquí entrando un poco en terreno de spoilers, que decide que desaparezca el dios del tiempo porque no le gusta que la gente se haga vieja. Si la gente se deja de hacer vieja, pues se muere menos gente, puede descansar. Entonces hace cosas. Anátidas acaba en un patito de goma. La cosa es que el primer antagonista al que le enfrentaremos no será contra Paca. Paca, digamos que hay que llegar habrá que avanzar un poco en el juego para que la veamos. Nos enfrentaremos a su becario, Crisipo, el dios de la iralidad fatal. Pero no sé si conocéis el mito de, Crisipo, el filósofo. El pobre se murió de un ataque de risa de ver a un asno comerse unos higos. La cosa más graciosa que he visto jamás. Es algo que nos pareció tan gracioso que, hicimos un personaje, es mi niño, es el personaje al que más cariño le tengo yo en concreto. Y como comentábamos antes, también son un poco complementarios Paca y Crisipo. Crisipo es un personaje afable, que le gusta causar como bromas al jugador y le intenta pues detener con trucos y artimañas, pero Paca es fría y calculadora, son completamente opuestos. También decir que estos personajes nos inspiramos mucho en Kuzco, un emperador de sus locuras. Podemos ver un poco de Pacha en Zacarías, a Kuzco claramente en Anátidas y a Izma y a Kronk en Paca y Crisipo. Es un gran referente tanto visualmente como narrativamente. Y bueno, para rematar, pues aquí tenemos un poco de cómo desarrollamos a Crisipo, que vamos de unos pequeños thumbnails, después pasamos a lo que fue la primera versión de un model sheet artístico para que después nuestros compañeros que trabajan en 3D pues hicieran un 1:1 tal cual a lo que habíamos planteado en el papel. La verdad es que estamos como muy contentos con el resultado que estamos teniendo de traspasar de forma tan fidedigna todo al 3D, la verdad. Y bueno, tenemos lugares, vamos a estar en lugares, vamos a estar en sitios. Nos gustaría que probaseis nuestro juego, nos encanta que nos deis feedback, sobre todo a Dominic por parte de diseño, porque es algo que necesitamos para que este juego pues salga adelante. Entonces vamos a estar en la Spotaku, vamos a estar en el Maker Faire y en el Indie Dev nos gustaría. Entonces, si andáis por ahí cerca, pues nos gustaría mucho pues, obtener vuestro feedback y si no es posible y aún así queréis jugar, pues dadnos un toque. Nos podéis seguir en Pathologic Games, pero si no, pues lo que sea y os pasamos el juego y que esperemos que os guste la presentación. Pois nada, pola miña parte, felicitaros sobre todo na parte de cohesión, tedes clarísimo o tono do xogo, no título, na música, nas bromas, nos personaxes, eso quizáis vos saliu así, pero moitos equipos non o consiguen nunca. Entón, noraboa por esa parte, porque de aí surde todo, ¿no? Verdad? Unha vez que tes o tono e a estética e o mundo creado, creo que é moito máis sinxelo facer todo. Chamame a atención que o pato fala como un humano, non fai cuac, fala. Vale. Sabendo que fala, eu lanzo ideas en plan brainstorming, simplemente.
que Zacarías non fale pareceme estrano, ou como moito que faga ruidiños de ou me gusta, non me gusta, pero que sepas un pouco quen é, aunque só faga ruidiños, por exemplo, estaría ben, porque se sempre é mudo, queda plano, non? Podría ser calquer outro. Mais se non o veo nunca, non? Pero bueno, ideas que vou lanzando. Teño a dúbida de se o templo é só a primeira zoa ou todo o xogo é no templo. Todo el juego es en el templo, es parte de la reducción de scope que planteamos de la idea principal. Así pues mantenemos cohesión, podemos reciclar mejor los assets y es algo bastante más asequible a lo que puede hacer nuestro equipo. Vale. Cando falades de reducción de scope pensaba que era no ámbito do máster, pero se isto fose un proxecto comercial, si esto fuese un... sacaríalo do templo, máis algo do templo, ou... Simplemente si fuese un proyecto comercial todo estaría dentro del propio templo. Vale. La cuestión es que es un templo enorme, Vale, que tiene diferentes biomas por dentro. Así okay. que... Nada, tamén felicitarvos porque mencionaste referencias e o porqué das referencias, que eso é importante, non é só dar nomes, non. Collemos desto esta cousa por como é a fisicidade do personaxe en 3D, fantástico, eso está super ben, e sempre gusta de velo. E tamén faltoume un poquinho que dixo antes el de esa frase inicial, o elevator pitch de 30 palabras co que quero saber máis, eso é algo a practicar e poñerse a facelo, sin máis, nada máis. Noraboa. Gracias. Bueno, yo no puedo añadir mucho más. En cuanto a ese primer elevator pitch, solo comentaros, a veces funciona bien, os lo habrán comentado ya, hacer 2 o 3 referencias en una frase. O sea, en ocasiones no es una buena fórmula, pero otras veces sirve para que quien está oyendo esa expresión enseguida le salta la chispa de vale, ya sé a qué te refieres. Esto es como... A mi juego es como, yo qué sé, Mario mezclado con Limbo. Como, vale, ya lo sé, ya sé de qué va. Entonces eso es verdad que puede dar una idea muy rápida a quien oye sobre de qué va el juego, ¿no? En cuanto a la presentación, reconozco que me ha costado un poco entender alguna mecánica, esto de dejar el patito y teletransportarte al patito. Luego ya lo he entendido. Me parece que el proyecto es muy cachondo. Quiero preguntar, ¿hay Quick Time Events en el juego? No, vale. Vale. Un poco de despiste por el título, pero bueno. No, tiene sentido que no los haya. La idea del vídeo me ha parecido muy graciosa. Creo que le falta ritmo, creo que el vídeo es un poco lento y que además no enseña demasiado del juego. O sea, que el vídeo entiendo que es casi una broma y como broma funciona. Pero es verdad que me ha faltado como un poco más de chicha. En cuanto a la presentación, una cosa que quería comentaros, porque pasa constantemente, ¿no? A no ser que seas un estudio súper potente con mucha experiencia, en realidad quién es el estudio da un poco lo mismo. Y habéis empezado presentándoos. Claro, eso, o sea, a mí como oyente es como que me baja, ¿no? No quiero saber quiénes sois, quiero saber de qué va el juego, ¿no? Y lo digo porque en una reunión comercial es muy habitual. Es importante a quien le quieres vender el juego, muchas veces es importante el estudio que hay detrás, sobre todo a nivel personal. Y ahí mi consejo es que siempre intentéis adornaos todo lo posible. Es decir, cuando estáis vendiendo un juego a un publisher y el publisher quiere saber quién es el equipo, pues por supuesto poner toda la formación, todos los premios, todas las menciones, todo eso, porque si no os tiráis flores vosotros no las va a tirar nadie. Entonces eso es muy importante. ¿Y qué más? Iba a comentar algo más, pero se me acaba de ir de la cabeza. Bueno, sí, entiendo también que es un juego en el que el humor es como clave. Intuyo un poco por el tráiler que va a haber muchas meta-referencias a la cultura popular, a otros videojuegos, ¿o me equivoco? A ver, hay referencias por sí, aunque el guión de momento no... Es cierto que no es un elemento del cual utiliza tanto, pero sí que se podría utilizar más. Sobre todo también lo que estamos intentando también aplicar es un poco de ruptura con la cuarta pared también en el juego. Vale. Sí, o sea, lo pregunto porque el tráiler va por ahí. Entonces, todo lo que pones en un tráiler está hablando del juego. Entonces, yo veo que en el tráiler hace referencia a Regreso al Futuro y a Doctor Who. Pienso que en el juego va a haber muchas referencias a la cultura popular. Entonces, cuidado con eso porque cualquier cosa que pones en el tráiler o en la comunicación en general está hablando del juego, está haciendo promesas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero más allá de eso, pues enhorabuena, ya digo, me parece una idea muy cachonda. El juego promete ser muy divertido, así que nada, enhorabuena. Gracias. Pues nada, ahora me toca a mí, que
más o menos tengo lo mismo que decir. Quizás sea un poco más duro en algún aspecto. A ver, a mí lo que me ha pasado, que es parecido a lo de Luis, es que he tardado en entrar. Bueno, de hecho, yo no he entrado. O sea, es decir, no comulgo con la idea del juego, con lo cual lo de la mano con el pato no me acaba de convencer. Me ha costado mucho entender el valor del juego, porque luego me lo habéis contado y lo he visto, y me he dado cuenta de lo que decías del tráiler, porque el tráiler me parece gracioso y el juego no. O sea, y eso es lo que pasa de verdad. Ese sentido del humor que decís que tiene en el juego, yo no lo he visto en ningún momento. Sí, a lo mejor sí me leo los textos del pato, que puede estar hablando de cosas graciosas, pero como no leo los textos del pato y lo único que veo es un señor saltando, transportándose, y digo, cuando me contéis el juego, en una siguiente fase, aquí es entender el juego y ver lo que tal, me debería estar partiendo. O sea, debería ser algo divertido. Y es verdad que el trailer lo tiene y luego el juego, hasta donde yo he visto, es un juego normal, con la diferencia que en vez de tener una pistola que hace agujeros, tienes un pato. Y eso cuesta, porque me ha pasado lo mismo. Digo, entonces lo gracioso será la relación entre los dos, entre el pato y el señor que tú eres. Pero el señor que tú eres me habéis dicho que no habla, entonces es como, ostras. Entonces ya me cuesta más imaginarme ese punto gracioso con lo que habéis enseñado. Que entiendo que lo tenéis en la cabeza, pero que tenéis que enseñarlo. Porque, insisto, a mí la idea de un señor con un pato no me atrae. Pero si me estoy partiendo y todo el rato estoy diciendo, ostras, es que el señor con el pato influye en lo que estoy viendo, claro que diría, ostras, pues que tenga un pato, que tenga lo que quiera, es gracioso. Pero sí que me ha faltado, me ha faltado humor. Además, esperaba, pues eso, viendo el tráiler, esperaba ver más humor y eso es algo que tenéis que enseñar. Y si no lo tenéis, meterlo, porque es importante, con la risa siempre se llega más lejos. Y poco más. Muchas gracias. Gracias a ti. Os voy a obligar. Hola. En primer lugar, enhorabuena. Me gusta el tema ese que tenéis muy estilizado, el tema del 3D con las texturas y tal, me flipa, o sea, el rollo estético me mola mucho. Al final sí que habéis conseguido, a lo largo de todo lo que vi, que fue la presentación de septiembre, si no me equivoco, solucionar muchos problemas que había mejor de visibilidad, del tema de las plataformas. Creo que habéis trabajado bastante en el juego y obviamente se ve en el resultado. Sí que es cierto que puede haber cosas como, pues eso, llevar el tema de si es sumamente gracioso, una temática así, luego transmitirlo y tal, es algo que hay que ir trabajando, pero bueno, se ve que habéis llegado a un punto bastante bueno desde mi punto de vista. Lo único así que os tengo que tirar un poquillo es, me acuerdo cuando en la presentación de septiembre, al margen ya del juego, ¿no?, la parte de marketing y comercialización, vi vuestro Instagram en septiembre y lo volví a ver ahora, hace 119 días que no publicáis nada. Vale, entonces, si tenéis contenido, como en este caso tenéis escenarios, tenéis vídeos con las plataformas, tenéis el tráiler, tendría que estar en redes sociales. No pueden llevar 19 semanas muertas. Vale, en ese aspecto sí que hay que meterle. Pero por mi parte, enhorabuena. Espera un segundo, por favor. Hola. Primero, también de las presentaciones anteriores, Dominic, cada vez lo explicas mejor. Gracias. Cada vez. Pero os digo lo mismo que os dije la primera vez. A mí me gusta Terry Pratchett, sé que estáis haciendo cosas de dioses menores y sé la cantidad de cosas de isekais y demás que tenéis de referencias. Sigue siendo súper complicado entender por qué Zacarías es importante. Ahí estoy un poco igual que lo que os decían. Entonces, a estas alturas, a mí el juego, cosas como que pongáis el portal como referencia me gusta mucho, pero son picos muy complicados de llenar como referente. Es decir, tiene algo similar al portal porque es mucho decir. Entonces, más que la parte narrativa, que es lo mismo que os estaba diciendo ahora Marcos y los compas aquí, si vais a tirar por la parte de narrativa, que se vea que es narrativa. Si va a ser de plataformas, potenciar la plataforma. Porque lo que he visto al final ahí es que es plataforma todo el rato. Y realmente tampoco lo habéis hecho como especial hincapié. El vídeo está guay si os conoce y sabéis un poco más del juego. Porque sabéis la coña del pato, pero es eso. Todavía veo que no tenéis muy centrado el tiro de lo que queréis exactamente potenciar del juego. Y tenéis muchas cosas, ¿sabes? Entonces, igual centraros en un aspecto. Dijisteis eso, plataformas, puzzles y narrativa. Centrarlo por el que tengáis más material. O sea, a estas alturas, casi centraros más, es lo que os diría.
y meterle caña a las redes, por favor. ¿Vale? Y enhorabuena, ahora sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Bueno, pregunta no. Tengo que decir cosas. Bueno, lo primero que la estética me mola, me recuerda mucho al remake del Spyro, que es uno de mis juegos favoritos, tiene así un mismo rollo. Y quería saber en qué punto tenéis ahora mismo el tema de las mecánicas de teletransporte y de ralentizar el tiempo, porque yo creo que lo tenéis más desarrollado de lo que lo habéis puesto. Porque no... Más que nada porque parece que no lo tenéis muy... En los vídeos no se llega a ver del todo el funcionamiento todo de las mecánicas, porque como que se corta en medio del vídeo. Sí. A ver, supongo que es igual un poco de problema de cómo he decidido presentarlo. Estaba experimentando en cómo mezclar en un mismo vídeo el referente y el propio vídeo en sí. Pero sí, o sea, tanto lo que es el teletransporte como la realización de tiempo implementado está. Estamos trabajando los elementos de feedback, tanto visuales como sonoros, que se ven en el propio juego, pero directamente estamos realizando testing y en los niveles que estamos haciendo blocking, pues se puede probar directamente cómo funciona. Vale, porque, por ejemplo, en el de teletransporte, quizás el tema del fundido a negro a mí me choca un poco. Es como un poco lento el teletransporte. Vale, no, eso es problema más bien de cómo lo he editado yo el vídeo. Básicamente no quería hacer la elipsis del jugador moviéndose de un punto a otro y que luego le diese el teletransporte, y pues yo pensé de que es una de no tengo demasiado tiempo, hago un fundido a negro, que vea de repente que está en una posición y cuando me faltaba un elemento de feedback de presionar el teletransporte, se teletransporta a la posición donde había dejado el pato y que se viese. Fallo de comunicación mío a la hora de hacer el vídeo. No, a ver, que puede funcionar lo del fundido, pero a lo mejor con color y un poquito Sí, más rápido. sí, o sea, ¿sabes? no es la idea que tenemos planteado. Sí. Visualmente se parecería un poquito más a lo que se vio en el teaser al principio, que hace como esta onda y ya apareces en la posición. Y luego con lo del tiempo, de la ralentización del tiempo, me gusta que cuando ralentizáis se ve como un toque de color en rosado para dar esa sensación de que estás en el momento de ralentizar el tiempo. Pero molaría, por ejemplo, que en el tema de que si lo estás aplicando, ¿qué se aplica a las plataformas o se aplica a todo el mundo en general? Al mundo en general. Ah, vale, porque si fueran las plataformas lo pondría el color en las plataformas para enfatizar a lo que está ralentizando estilo Dead Space, más que nada. Y ya está, esa es mi opinión a partir de ahí. Gracias. Felicidades por el trabajo. Yo la última vez que os vi fue en verano casi del año pasado, en Pontevedra. Y la verdad es que de aquella primera demo aquí ha habido un cambio radical. Habéis incorporado todo el tema que habéis... O sea, allí en Pontevedra tenéis un vídeo poniendo el arte, el concept, y lo habéis implementado de maravilla. También ¿cómo se llama esto? El feel del salto y todo, también se nota que lo habéis trabajado un montón. Yo lo único sí que noté un poco raro es, me dio la sensación de que el agua que iba para arriba, no sé si es intencional. Sí, vale. Aunque a la vez estamos trabajando en ello. Y luego lo de que cuando deja el patito se queda la mano así, quieta, y es un poco raro. No sé si a lo mejor quitarla directamente o poner otra posición, porque sí que queda como un poco raro que esté así con la mano, vacía. O sea, la idea principal era recordarle al jugador de que no está teniendo el pato en la mano, esencialmente. Sí que es cierto que queda un poco extraño, aunque a la vez queríamos mantener ese elemento que se sigue viendo en pantalla, y estábamos viendo en otros referentes que, bueno, a ver, en Ghost Runner no pierdes lo que es la espada, por así decirlo, pero siempre llevas el elemento ahí en la mano. Y en, por ejemplo, Seum, Speedrunners from Hell, en ese juego también siempre está apareciendo la mano y está más o menos en la misma posición, y es la razón por la que hemos decidido mantenerlo ahí, porque es un elemento de gameplay muy importante el hecho de saber si tienes el pato en la mano o no. Sí, un idle animation o lo que sea, porque es que se siente rollo súper rígido, en plan de... Dios mío. Ay, yo quería comentaros algo más. Bueno, da igual. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eso? No. Bueno, pues muchas gracias.
en la esquina. Claro, es que eso es lo que estábamos haciendo. Bueno, no sé si se me escucha. Vale. Bueno, primero que todo, pues... Estaba encendido. ¿Se me escucha o no se me escucha? Vale, vale. Bueno, primero que todo, pues nosotros somos Virtual Seed. Vamos a presentar Sofi y yo, que me llamo Danae, y bueno, soy un poco la productora y artista, entre otras muchas facetas del juego, y ella pues se ocupa también de arte y marketing, y bueno, junto a nosotros pues están Marcos y Antonio, respectivamente del departamento de modelado y de programación. Y bueno, pues nada, venimos a hablaros de After UIs. ¿Qué es After UIs? Pues básicamente es una aventura gráfica ambientada en un mundo de animales que se drogan y se emborrachan con gominolas, petacetas y zumitos. Así que, bueno, está principalmente desarrollada para PC, y aunque no descartamos otras posibles plataformas. Y eso está ambientado principalmente en un jueves universitario, obviamente hay alusión a realidades adultas y demás. Y bueno, hay un montón de referencias inventadas, como carreras rollo pipología, patología, bellas fauces, que en realidad es dentista, no por mucho que pueda parecer que es bellas artes, y ese tipo de cosas. Y bueno, a mayores pues también tiene un poco la idea de recolección de pistas y minijuego. Bueno, a mí me dicen que se escucha, pero me fío de vosotros. Y bueno, va a tener una estética principalmente low poly y una cámara top-down. Así que bueno, os voy a empezar a hablar un poco del juego en sí. Narrativamente, pues bueno, básicamente tú eres un hámster que se llama Tofu y bueno, tienes tu pisito con tu compañero de piso, universitario, amigos de toda la vida que os habéis ido a estudiar, es vuestro primer año de carrera. Y bueno, es un jueves universitario, decidís salir un poco de fiesta, hubo fiesta ya en el campus toda la tarde y ahora pues vais a salir de noche. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues como siempre hay algún colega que se pierde y al final pues te pasas media noche buscándolo y dices tú, ¿y este ahora dónde se ha metido? Y te tienes que ir ahí pues intentando buscar por él toda la noche, ¿no? Entonces pues esta es un poco la dramática historia de Tofu, de esos jueves universitarios teniendo que buscar al pobre de churro que no lo encuentra por ningún lado. Entonces bueno, para eso te encuentras con todos los animales que habitan Furrol y vas a tener que ir hablando con ellos, conociéndolos poco a poco. Sí, ya sé que habéis pillado la referencia, me alegro. Y bueno, la ciudad también está un poco ambientada en Ferrol, como ya veréis después. Y nada, bueno, pues eso, vais a ir conociendo un montón de personajes muy distintos, muy dispares, algunos muy majos, otros no tanto. Y bueno, pues aquí os presento un poco todo, ¿no? Pues está desde Chocolate, que es una mofeta, Boris, que pues es una alpaca, en fin, Pulpa, que es la camarera que te vende zumitos con extra de pulpa, este tipo de cosas. Bueno, ya os hacéis una idea de por dónde va el humor de este juego, me imagino. Y bueno, Horsewheels, que también, pese a su nombre, no va tan rápido como parece, de hecho camina más lento que tú, pero bueno, cuando vas borracho te da un poco igual mientras te lleven a caballito, entonces pues ahí está un poco. Y nada, pues estos son un poco la presentación de los personajes que te vas a ir encontrando a lo largo de toda la historia. Los pingüinos que tienen su entramado final, que ya os iremos comentando ahora al explicaros un poco los entornos. Porque bueno, como he dicho, todo esto transcurre en Furrol y bueno, pues en Furrol hay una serie de locales muy distintos.
El primero de todos en el que vas a aparecer en el juego es el piso de tofu y churro, porque obviamente cuando has salido de fiesta todo el día necesitas recuperar una pequeña siestecita antes de volver a salir de noche. Entonces, bueno, pues ahí empiezas un poco la aventura y el tutorial, y pues las primeras calles de Furrol pues vas ahí como paseando. Y bueno, esto es más bien un pequeño ejemplo de escenarios que no son escenarios importantes, pero que decoran la ciudad para intentar darle un poco más de personalidad al exterior de los escenarios, porque pasas mucho rato en la ciudad y al final todo se vuelve un poco repetitivo. Y llegas al primer local de la zona, que es el Malas Pulgas. Bueno, es el mítico local en el que te toman las primeras cañas tranquilamente, que bueno, pues en su momento fue un local de lujo, pero ahora lo ha regentado una camarera que simplemente quería ganarse sus dineros y dijo así tal cual está, para los borrachos de universitarios me vale y me sobra. Y entonces, pues bueno, se monta un poco el garito así de primeras horas de la noche, barato, para coger un poco. Y bueno, el baño de Malas Pulgas, que también pasará un poco importante, pues aquí te ofrecen por primera vez las drogas, unos polvos pica pica, y bueno, tendrá su dinámica en el juego, ya que te hacen ir a una... Bueno, hay diferentes drogas, cada una te hace alguna cosa distinta, pero esta es de las más importantes, porque te hace un efecto de ir como muy rápido, y entonces el jugador se descoloca e incluso no puede llegar a controlarlo durante el efecto de ese... Bueno, mientras está bajo esas sustancias y tal. Luego está el botellódromo, que bueno, pues es un espacio que se generó, pese a lo que pueda parecer el ayuntamiento, como algo cultural, que quería crear en plan skatepark, no sé qué, y ¿qué pasa? ¿Qué hizo la gente? Pues obviamente se lo adjuntó para sus fiestas, para sus botellones y para todo, y bueno, pues al final acabó siendo un poco más gamberro de lo que el ayuntamiento esperaba. Pero bueno, es un poco ahí donde se junta el meollo de la fiesta también. Y bueno, en general hay varios locales y 24 horas que bueno, pues siempre necesitas en mitad de la noche un sándwich, y es probablemente de los sándwiches más ricos que te comes a lo largo de tu vida. Creo que son a las 5 de la mañana. Eso entra increíble. Entonces, bueno, pues tenía que haber un 24 horas al que pudieras acceder. Aquí también te vas a encontrar uno de los primeros minijuegos, que también ya os contará mi compañera. Y luego estos son dos, entre comillas, importantes escenarios, porque aunque la historia se centra en buscar a Churro, la ciudad también tiene su historia. Y pues estas son las dos grandes, digamos, marcas de narcotráfico de Furrol. Por un lado están las alvejas en su colmena, y por el otro lado está el pool con los pingüinos. Los pingüinos están un poco más relacionados con la historia final, pues ya no os voy a hacer spoiler, pero claro, básicamente estas dos bandas se han como disputado un poco quién tiene la prioridad en la zona, y básicamente pues las abejas han ganado como todo el terreno, digamos, de tierra, todo lo que es la ciudad, mientras que los pingüinos se han quedado un poco relevados a esa zona de agua, a los barcos, al muelle, para, digamos, pues, difundir sus sustancias. Claramente también es la disputa entre miel y azúcar, que son como las dos drogas potentes, digámoslo así. Y bueno, estos ya son un poco los escenarios finales que no van a salir ni en la demo, entonces pues están un poco más en fases de desarrollo, y que tampoco voy a comentar mucho porque quizás ya es más spoiler. Este es un poco el estilo de arte que llevamos en Props. Hemos hecho un poco, hay que vestir mucha ciudad, entonces bueno, hemos generado un poco ideas de generar muchas puertas, generar muchas escaleras, elementos que tuvieran que ver un poco con animalizar esa ciudad, llevarla un poco a ese estilo un poco más fantasioso, y va en base siempre al rollo un poco neón, de colores muy morados, muy rosas, etcétera, etcétera, y que entonen un poco ese tono de fiesta. Y bueno, le doy paso a mi compañera con el estilo 3D. Bien, nada, pues en la parte de 3D, en el desarrollo comenzamos partiendo del concept, trabajamos en el modelado. Los edificios varían un poco. Por un lado tenemos edificios que tienen un diseño especial porque dentro de la historia pues el jugador necesitará entrar para ciertas misiones, y por otro lado tenemos edificios que dan más bien carácter a la ciudad para que te quedes un poco más con ciertos lugares. No son relevantes la historia, pero sí que le dan cierto encanto.
Por otro lado, trabajamos escenarios con edificios modulables para que hubiera como 3 bases y luego a partir de las assets y props ir combinando para que diera cierto dinamismo y que no pareciera siempre el mismo edificio, a pesar de que sí que parten de lo mismo. En cuanto a las texturas, podéis ver 2 tipos de patrones que trabajamos por las aceras. No hay coches, está horse wheels, velocidad a tope, pero es un caballo que pasa por una zona, entonces no debería haber muchos patrones distintos a la hora de ver el suelo en la ciudad, pero sí que para que se vea distinto y que no se repita demasiado el mismo dibujo, pues trabajamos pues, 2 distintos y estamos ahora trabajando en la parte de color. Y bueno, podéis, por ejemplo, ahí contemplar hay el 24 horas, que está inspirado en una máquina de caramelos con un gancho. La siguiente es el Malas Pulgas, que es el primer local que entráis y está inspirado en una mesa de billar, que está al revés. De hecho, por dentro también. Todo tiene una cierta simbología con un objeto, con un concepto detrás. Y bueno, también tenemos en cuenta las texturas en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el piso de tofu y de churro. Es un piso universitario, es viejo, está vandalizado y pues las texturas están trabajadas primero con un base de color hecho a mano y luego pasado por Substance, pues dependiendo del elemento, del prop que trabajemos, pues le añadimos ciertos atributos. Bueno, también tenemos otros escenarios como el Malas Pulgas por dentro, que ya veis, pues la bola de billar, los colores. Trabajamos mucho también la parte de iluminación. Al final es la historia totalmente de noche. La parte de iluminación es básica, tiene tanto en los propios locales como en las farolas y pues ciertos reflejos de acuerdo a cristales, a otros materiales, al agua. Y bueno, en la parte de 3D nos inspiramos al comienzo de un efecto pues, bastante low poly, quizá como Animal Crossing, a la hora de conceptar pensando a lo mejor en Azure High, que es un estilo bastante cookie. A pesar de que la historia es para adultos, no está asociada quizás a un público objetivo de menor edad, la estética es bastante adorable. De primeras no piensas que va sobre sustancias ilegales. Este es el baño. Aquí se puede apreciar quizá más el Emishi, por ejemplo, dentro de, pues eso, de interiores. Y bueno, también la estética es totalmente llena de... creamos muchísimas texturas para ir rellenando con grafitis, con carteles, ir combinándolos por toda la ciudad para mantener pues, ese carácter gamberro en toda la ciudad y que no solo los diálogos que más tarde veréis pues, tienen ese aspecto. Bueno, aquí un poco más, los props, los primeros que... Esto es con lo que comenzamos realmente, fue lo primero que se modeló de props y la primera imagen de cómo podía verse los edificios. Y bueno, poco a poco va cambiando, ahora ya tiene texturas, los edificios ya fueron cambiando y la verdad es que es un avance bastante grande. Bueno, también tenemos... Los personajes, partimos de 2 bases, uno para un personaje más bien pequeño y otro más grande, y a partir de esas 2 formas añadimos pues, complementos. Unos tienen unas orejas, cola, la ropa, alguna ropa es textura, los ojos también. También tenemos en cuenta, por ejemplo, los diálogos. Los personajes son muy distintos. Unos tienen pues, un lenguaje mucho más coloquial, otros con una jerga más... pues Canberra. Las expresiones también fueron variando mucho. Una de las cosas que queríamos tener en cuenta es el humor. De hecho, veréis el tráiler y tratamos siempre de mantener un lenguaje bastante informal también en redes y a la hora de mostrar los personajes son cookies, pero queremos transmitir ese contraste a la hora de ver cómo hablan y cómo son las expresiones, que son bastante animadas y a lo mejor un poco estrambóticas. En la parte de interfaces tenemos desde la parte inicial, que es el menú, como el móvil, que se ve a la derecha, es el móvil de Tofu, de Tofu, lo siento. Y bueno, ahí podéis acceder al mapa, a los contactos, cada vez que vais hablando con diferentes gente que vais conociendo, pues los contactos se van añadiendo a esa persona, un poco la información de ellos. También tenemos las pantallas de carga, el diálogo se ve así. Hay 3 opciones, es decir, pues ahí se ven, no, hay 4, perdón. Hay 4, dependiendo de lo que contestes, pues la persona te dirá de un modo u otro información relevante o no. El diálogo hay 2D y 3D, ya que hay personajes que son relevantes y que se va a mostrar una imagen como esa, en la que pues, tendrás una conversación larga, y en otros casos el diálogo será pues, como un mock-up de un NPC que está por la calle y dice algo, pues que estás en una noche de fiesta, hay mucha gente por la calle, y también dentro de ahí metemos bastante humor, estúpido, bastante absurdo, pero bastante divertido y se hace bastante interesante ver qué están diciendo. A veces encuentras historias, subtramas dentro de esos pequeños NPCs.
Y bueno, en la parte de Core Loops, nada, el diálogo 2D y 3D, las cámaras, hay una variación, ya que cuando entres en los locales, la cámara hacemos que se centre un poco más en el lugar al que vas a entrar, y también en cuanto interactúas con animales, con ítems. Luego tenemos la parte de minijuegos, hay 3 minijuegos por ahora, y tenemos por un lado un laberinto, hay 4 diseñados, dependiendo de la zona pues la estética es distinta. Luego tenemos una batalla de gallos, que es básicamente eso, eliges una respuesta u otra como réplica dentro de una batalla pues con una gallina. Y por último... En un mundo de animales la batalla de gallos sigue siendo de ratas. Sí, no sé si se entendió, pero bueno. Pues es una batalla de gallos con una gallina, que básicamente es una conversación con un ritmo, un beat, y vas diciendo una réplica u otra para poder acertar, pasar el minijuego y obtener lo que necesitas. Y por último el cheese pong, que bueno, es como el beer pong, creo que se entiende. Esos serían los minijuegos por ahora implantados. En el caso del blocking es interesante porque trabajamos con el mapa de Ferrol. Literal, cogimos Google Maps, buscamos Ferrol, cogimos una parte y a partir de ahí distribuimos los edificios donde creíamos que funcionaban a partir del game design. Y bueno, el blocking pasó de lo que veis a la izquierda y abajo a lo que está pues, más actualizado en la parte de arriba, que ya está con la iluminación, ya están los escenarios principales colocados, y ahora estamos pues, en la parte de textura, pero los básicos, por lo menos para lo que es la primera moción y tutorial, pues están bastante casi acabados. Y bueno, la primera misión, esto es un poco spoiler, pero la primera misión sería ese recorrido, esos personajes que se ven ahí, a la hora de poder entender cuál es misión a misión, con quién nos encontramos y qué tipo de tiempo tarda el jugador en ir de un punto a otro. Trabajamos con estos mapas para poder saber qué tanto tardaban y si la misión estaba siendo demasiado lenta, si era muy rápida, si quizás deberíamos acortarlo o añadir más contenido, y fuimos añadiendo pues, los ítems que obtenías, ya sea ítems necesarios o ítems que puedes obtener para conseguir logros y ya, simplemente para satisfacer al jugador de un modo distinto. Y bueno, en el apartado de marketing, esto es la identidad corporativa. After Use, bueno, viene de qué pasa después de beber, zumitos. Y en el caso de Virtual Seed, pues parte de una pipa, porque no sé si lo comentáramos, pero Tofu estudia pipología. Entonces, pues, pipas. Y bueno, también comentar, como nuestros compañeros anteriormente, vamos a estar en la Spotaku con la demo y también en el Maker Fair en Santiago, pues también mostrando un poquito lo que tenemos. Depende, a ver si... También. Y bueno, tenemos las redes sociales. Twitter está un poco abandonado, pero Instagram está bastante actualizado. Poco a poco enseñamos tanto los avances de desarrollo de escenarios como de personajes, como curiosidades, cosillas que vamos encontrando que pueden ser interesantes para que el posible jugador pues sepa un poco más y se interese por lo que estamos haciendo. Y el tipo de lenguaje que utilizamos es humor, continuamente, tanto absurdo en el juego como a la hora de trabajarlo en las redes sociales. Mantenemos siempre esa identidad. Y bueno, os enseñamos ahora el tráiler.
deciros que Churro es uno de nuestros programadores muy basado en él, así que para nosotros cada comentario que dice en nuestra cabeza es claramente esa persona, entonces es como ya un poco meme más interno, pero... Y bueno, eso. Comentaros también que acabamos de dejar, tengo aquí más tarjetas allí para recoger, que tenemos tarjetas al fondo del juego que podéis coger para poder seguirnos en redes más fácilmente si queréis. Aquí tengo más que os podemos repartir también sin problema, o sea que cualquier cosa pues también podéis escanear el código QR si lo queréis. Estas pegatinas pues las solemos llevar a eventos para dar a la gente de forma gratuita, que los coloque, los pegue en la ciudad, donde le dé la gana su libreta y que se dé un poco más a conocer. Los llevamos a locales de fiesta, los pegamos en esquinas de locales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene un poco esa dinámica, por eso los solemos regalar siempre. También, también intentamos colaborar, que no lo comenté, con está pendiente, con algún artista de Ferrol como Ferrol Mola, para poder mantener un poco más la identidad de Ferrol y seguir haciendo referencias a la ciudad para darle el carácter más juvenil que tiene en el juego, pues llevar la esencia de Ferrol al juego de ese modo también, que al final tiene sentido los grafitis que hace él con el juego que trabajamos. Y eso es todo. Me toca empezar a mí, que soy el que tenía el micrófono en la mano. Pues mira, voy a decir algo, porque luego os tocará a vosotros que seréis más técnicos, que es justo lo contrario del juego anterior. Aquí he entrado desde el principio y me ha encantado todo el planteamiento. Ha sido muy largo hasta que he llegado a ver el juego. De hecho, ha habido momentos en que he dudado que existiese el juego, o sea, porque era... Es que me gusta mucho hablar y me olvidé de poner el tráiler al principio. Sí, bueno, más que nada porque cuando llevas 15, 20 páginas piensas, ojo, que bien me lo están vendiendo, pero ya tengo que verlo, porque si no, ¿qué es eso? Pero fijaros que hay una cosa que me ha encantado del juego, bueno, que pasa en Furrol, me parece guay, pero sobre todo lo que os implica a vosotros personalmente este juego, que es algo que es muy importante. O sea, os gusta, os lo pasáis bien, oís la música y la bailáis, es parte un poco de vuestra vida. Y eso se nota luego en el juego. Es verdad que a mí la parte 3D, yo lo dije esta mañana, me gusta más el 2D y además creo que los tres proyectos en la parte 2D son casi perfectos y luego en la parte 3D se pierde esa magia que tienen en 2D. Pero la realidad es que también estáis aprendiendo, o sea que no pasa nada por eso. Pero es verdad que todo lo que habéis contado, como lo habéis contado, el mundo que habéis creado, todo lo que plantea, me parece, vamos, se me ha enganchado enseguida. Y sí, vale, que es un poco para adultos. Sí, bueno, vale, esa es la gracia. Si lo mejor es que podéis trasladar lo que sentís y lo que queréis a una historia, y eso me ha parecido brutal. Entonces, bueno, quitando eso y que, bueno, eso, que lo que os he dicho, que tardáis mucho en enseñar cosas y las que enseñáis al final, pues todavía está en desarrollo, me ha gustado mucho. Felicidades. Gracias. Sí, yo coincido con Daniel en muchas cosas. He tardado mucho en saber de qué van las mecánicas, por ejemplo. Creo que habéis dedicado muchísimo tiempo a la historia, a los escenarios y demás, y yo me preguntaba, vale, pero ¿cómo se juega? Porque de momento solo sé que es una aventura gráfica. Pero el término aventura gráfica hoy en día engloba tantas cosas que se puede jugar de muchas maneras. De hecho, tengo que admitir que me ha sorprendido al ver el tráiler que entiendo que tú manejas al personaje directamente. Claro, y en mi cabeza yo todo el tiempo pensaba, pues harás clic y el muñequito irá, ¿no? Claro, eso no lo he sabido hasta el final. Me mola mucho también que lo ambientéis en vuestro entorno. Eso es una cosa de la que se puede sacar mucho valor. El estilo artístico no conecta conmigo, pero reconozco que hay un público para este rollo neón y demás. No es lo que a mí más me atrae, pero ahora está de moda, entonces entiendo que hay una audiencia. En todas las presentaciones en general he echado de menos algún resumen que fueran los selling points, es decir, ¿por qué este juego va a vender? ¿Por qué este juego le puede interesar a un publisher? Y eso en cualquier pitch que le queráis vender a un publisher es imprescindible. Un resumen de, vale, este juego me lo vas a comprar por esto, por esto, por esto, por esto. En vuestro juego, además, uno de los selling points, entiendo, es que es una IP que puede dar mucho de sí. De hecho, he visto que el juego tiene un título y un subtítulo, quizá porque es un primer episodio o porque puede haber productos derivados o algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, hemos planteado algún
DLC que sería Churros Adventure, que es lo que está pasando Churro mientras Tofu está buscándolo. Entonces es un poco esa variedad, sería mucho más corto y bueno, sí que es como el primer título, pero si After You se diera más casos o cosas, pues decidimos ese subtítulo. También un poco por la gracia y que acaba como de dar un poco, siendo la primera entrega de un juego, de redondear un poco de que puede ir el juego a través del Animal Disco Mafia, pues da un poco más de idea. Pero bueno, principalmente de momento va a ser esto. Eso es muy valioso, ¿eh? O sea, yo he hablado directamente con publishers e inversores que cada vez valoran más las posibilidades de las IPs como explotaciones transmedia. Es decir, no solamente que pueda sacar un DLC o una secuela, sino que el juego se pueda convertir en un cómic, en una serie, en un juego de mesa, en un juego de cartas. Entonces, cuando has creado un universo narrativo muy complejo, eso es más fácil que cuando tienes un juego que no tiene narrativa porque es pura habilidad, ¿no? Ahí es más complicado sacarle partido. En cuanto al tema del enfoque adulto y de las drogas en general, obviamente los juegos cuentan las historias que queremos. Es cierto que cuando un juego tiene contenido concreto, las plataformas lo tratan de maneras concretas. Y bueno, pues están los age ratings, por ejemplo, que son relevantes. Y de hecho, bueno, solamente, no sé si he visto que tenéis página de Steam, no sé si habéis llegado al momento en el que le cuentas a Steam de qué va tu juego. Es un mock-up. Ah, es un mock-up, bueno. Sí. Pues hay un momento en el que le tienes que decir a Steam, ¿mi juego hay violencia o no hay violencia? ¿Es violencia gráfica? No es igual que haya violencia a que haya una glorificación de la violencia. No es igual que en los juegos haya drogas a que se vea a alguien consumiendo drogas y que además el consumo de drogas esté como puesto en valor. O sea, hay un montón de baremos que las plataformas usan para darte un rating de edad, un PEGI, un USK o lo que sea, o para que Steam te ponga esa etiqueta de este juego tiene contenido adulto. Y eso te puede cerrar puertas, pero te puede abrir otras. Tengo en la cabeza, no sé si conocéis un juego español que se llama, bueno, es una saga ya, que se llama Monster Prom. Sí, de hecho me olvidé, pero sí, de referentes teníamos Monster Prom. Claro, Monster Prom es un juego que va la saga ya va en esta línea. Es un juego súper macarra, que habla de sexo, de drogas, de alcohol, en una especie de instituto. Y claro, una de las razones por las que ha vendido mucho es esa, en realidad, que es un juego que entra a saco a con un montón de contenidos que es directamente para adultos, ¿no? El vídeo me ha parecido larguísimo, la verdad, y creo que le falta mucho ritmo. En mi opinión, poner en un tráiler que puedes subir el volumen de la música... Sí, eso ha sido un poco porque queríamos poner otra interfaz, pero no estaba del todo bien puesta y al final pues acabamos un poco como sustituyéndolo. Pero bueno, obviamente de cara al tráiler final vamos a hacer muchos cambios, pero bueno. Claro, pero eso es relevante, es un poco lo que comentaban sobre el juego anterior, ¿no? Lo que enseñas y lo que no enseñas es importante. Entonces, si yo en un tráiler veo que me estás diciendo que puedes subir el volumen de la música o bajar el de los efectos, es como, vale, pues es que no tienen nada. O sea, pues si esto es una feature importante para sacarla en un vídeo, es que no hay nada en el juego, porque esto lo tienen todos los juegos, ¿no? Entonces, insisto en esa cosa de lo que enseñas, cualquier cosa, la tipografía, los colores, tu forma de redactar, todo eso habla del juego. Y me está prometiendo cosas o me está dejando de prometer cosas, ¿no? Entonces es súper importante ser muy selectivo, ¿no? Igual que, bueno, en la presentación habéis enseñado mucho material que claramente son bocetos, no están terminados, pero los estáis enseñando y eso es relevante, en realidad. Cualquier cosa que enseñéis es relevante y cualquier cosa que no enseñéis es igual de relevante, ¿no? Pero más allá de eso, pues enhorabuena. O sea, mi juego narrativo pues ya tiene mi atención desde el principio y pues todo ese rollo macarra, la verdad es que pinta guay. Gracias. Boas. Pois mira, no meu caso foi unha cousa que desde o principio dixen, guau, isto vai me encantar. E a medida que iba de un pouco... explico vos por qué. Empezando polo tráiler, faladesme dunha aventura gráfica, pero eu vendo o tráiler e se non vos escoitara antes, pensaría que é un xogo de mundo aberto que vou andando por aí. Porque non me falades nin de puzzles, non me falades de cal é a trama que teño que resolver, contástesme que teño que encontrar a Churro, pero no tráiler mostrase iso, eu non o vin, quizás estaba non o vin, pero o xénero ten que estar moi claro no tráiler, para que quen vexa o tráiler sen música, que como ve todo o mundo os tráilers, diga, vale, este é un xénero que a mí me interesa, este xogo me interesa. Entón, mostrade un puzzle, collendo un obxeto, levando onde teve que levar ou nunha conversación dando a resposta correcta e esa persoa dame algo no meu inventario.
algo simple, pero que me explique ben o xénero. Eso botei a faltar. Tanto vos como os grupos anteriores, todos dixestes, non queremos facer spoiler. Vale, estamos no entorno que estamos. Cando faredes con productoras, tedes que explicar todo. O principio, o medio e o final do xogo, porque senón, non te contamos que te quitamos a sorpresa. Non. Eu vou vos dar centos de miles de euros para facer isto, contádemo todo. Teño que saber como acaba isto, e se acaba dunha forma guai que vai a deixar o xogador coa boca aberta. Non teñades nunca timidez en contaro todo nun entorno cerrado. Da peniña, contar spoilers, pero hai que contar, pensamos esta historia, ten este nudo e ten este desenlace, e digo, wow, que ben cerrado, ¿no? Tedes que presumir dese bo cerre. Algo que a min como diseñador sempre me fai levantar a cella é minijuegos. Por que hai minixogos? Porque aí entras nun problema de audiencias. Se eu son unha persoa de xogos de puzzles, de aventuras gráficas, tranquilos, que non me exixen habilidade mano-ollo, ter reflexos, en medio me metedes un xogo con tempo limitado, que teño que ser moi rápido, a min sacadesme do que me gusta. Non son tan difíciles. Claro, é unha pregunta, non? Entón, para quen estes xogos? Os minixogos son tan sinceros que calquera os pode pasar. Se calquera os pode pasar, está xustificado o tempo que ides invertir neles, poden ser simplemente cinemáticas. Bueno, deixo vos a pregunta, simplemente, pero ou facedes un xogo para xente que lle gusta o rápido e os reflexos e todo iso, ou un xogo para o público que quere ir tranquilo e o seu ritmo. Se mezcladas as dúas cousas, podedes alienar a parte dos xogadores que deixen o xogo a metade. É unha fonte de risco. Non digo que sexa algo fatal, pero é unha fonte de risco. E o das drogas quedoume a dúda. Que efecto ten tomar drogas? Depende. Sí, hai un par delas. A principal que está máis a idea de desarrollala faiche ir moi rápido, tanto que a veces costache un pouco controlar a tofu. En algunha parte faiche falta, pero a vez, claro, como hai xente polo medio, non sempre tes que ver un pouco cando decides tomala ou non tomala, porque a veces podeche vir ben para ir rápido pola cidade, pero nunha zona na que haya moitos personaxes polo medio, a mellor máis ben non sales de aí hasta que se acabe o efecto. Entón, isto depende. Despois hai outras, pois como a que vichedes no tráiler, que o que fai é como esa a máis light, que simplemente cando xa levas moito tempo de borracho, é dicir, xa van moitos zumitos seguidos, tes uns segundos aí de ui, que me mareo, é un pouco máis un gig gracioso que unha mecánica como tal, pero bueno, a idea é que en función de si tomas máis ben zumos, si o que comes é chocolate, si o que comes tal, pois teñen unha referencia a unha sustancia real, pero bueno, feito con outro nome un pouco máis distinto, entón depende. Ahora mismo desarrollados de cara a demo que queramos meter son esos dous, porque tampouco imos a ter o 100%, o guión son 150 páxinas, e claramente non van a ser 150 páxinas nunha demo. A ver si acabamos a primeira misión, que é a nosa principal tal, tarea ahora mismo, porque bueno, tivemos un lixeiro retraso a nivel de programación e demais, entón agora estamos como volvendo a intentar poñernos un pouco a ese día. É unha pregunta unida. Tomar drogas ou non cambia o final? Hai máis dun final? Non. Entón, a miña recomendación desde deseño é, se hai a posibilidade de tomar drogas, que sexa unha decisión interesante, que teñan ventallas e desventallas. Porque se tomar unha droga simplemente me fai o xogo máis difícil, o que aprende o xogador é non a tomo. Entón, é unha feature que se deixa de usar, porque non me dá ninguna ventaxa para facer algo mellor que se non a tomo. Entonces, o que queremos o diseñar xogos é crear decisións interesantes. Compénsame a dificultade de manexo co que vou gañar de tempo? Vou na tomar. Entón, eso fai no interesante. Tede este enfoque cando pensedes en máis sustancias ou mecánicas do xogo. Encántame do furrol, con eso sí que me gañastes. O sea, é un mundo no que quero meterme e explorar. E si a presentación, xa mencionaron eles, foi máis unha presentación de procesos,
moi interesante, estades seguindo os pasos moi claros, moi limpos, se ve que estades ben enseñados, pero non é unha presentación ao uso de vou vender o meu xogo ou vou mostrar o guai que o meu xogo. Sí que faltou o principio de enamórame na primeira slide, na segunda, despois me explicas os procesos para que vexamos o ben que traballades como equipo, finalizas co tráiler ou con unha traca final, pero bueno, tamén un consello para os demais a hora de presentar as cousas. E tamén sacarlle toda a punta posible a esa mezcla entre estética cute, chibi e os temas escabrosos, porque para min ese é o punto único. Ver aí un hámster super cute que me fala, eu que sei, de enfermedades venéreas, claro, que locura, quero máis disto, non? Entón non sexades moi tímidos con isto porque é o que fai distinto. Ides ter un PEGI alto, un PEGI 16 ou o que sea, pero quen vaya xa sabe o que se vai encontrar e quere iso. Entón, metedelle caña aí. Quizás foi un pouco negativo o feedback, pero que me gusta o proxecto e quero que saia ben, non? É por iso. Así que enhoraboa igualmente. Moitas gracias. Iba a añadir una cosa a todo esto. Es verdad, sobre el feedback. Es verdad que todo lo malo que decimos es precisamente por lo que nos interesa, lo que nos habéis contado, y eso es importante, ¿vale? A mí lo único que me sigue preocupando, y ahora ya después de haber hablado los tres, es ¿cuánto tenéis de verdad del juego? O sea, es que se ve que hay muy poco, ¿no? El mundo y los personajes andando o algo así, es lo que tenéis. Ahora mismo... Yo me agobiaría, ¿eh? Yo como productor me agobiaría en esta fecha, ¿vale? Y no soy profesor de esta universidad, ¿vale? Pero lo digo sobre todo para que os deis cuenta hasta qué punto se nota, ¿sabes? Es que se nota mucho, porque todo lo que hemos dicho es como, ostras, y de verdad tienen algo del juego, y luego en la presentación, tampoco lo habéis intentado ocultar, pero al final una presentación es para enamorar, entonces que no se note eso es lo mejor, o sea, ya que subes, estar orgullosos, pero no es que se nota porque se nota, ¿eh? Pero vamos, acabando, por Dios, bueno, por lo menos el primer nivel, que lo quiero jugar. En mayo, a finales de mayo, 100%, así no durmamos en 3 semanas, va a estar porque el espectáculo va a estar, pero... Bueno, yo me lo apunto. Por ahí. En primer lugar, bueno, enhorabuena. Parte de marketing súper guay, ¿vale? Luego, el tema de todo lo que enseñáis del mundo, dibujos, parte estética, concepto, idea, conceptualización del juego y tal, me mola mucho. Que lo veo como que está a un nivel muy alto, sobre todo la descripción de los escenarios visual que hacéis, etcétera, y luego, desde el punto de vista estético, cuando lo pasamos a un motor 3D, la iluminación, me falta la iluminación, me falta esos neones, esa niebla ambiente, ese fog, esa profundidad en el mundo. Y claro, entiendo que comentasteis ahora que estamos en una fase de desarrollo y obviamente hay el tiempo que hay, etcétera. Pero un mundo así, que se plantea, donde me puedo mover libremente, vacío, lo veo, pues el suelo, tal, no me llama la atención el cartel de un local, la puerta que emite una luz, que hay algo dentro, está pasando, otros animales por la calle que me puedo encontrar, tal, no, veo el NPC y voy directo a él. Lo que habíamos hablado, de que igual podía tener otros elementos, gente por ahí neutra, ¿no? Y tal, es como que sería algo que enriquecería bastante el mundo y reforzaría esa parte de diseño que tenéis, que creo que es potentísima y como concepto yo os digo que me parece brutal el proyecto y tiene mucho trabajo, pero luego en la parte visual tiene que llevar el mismo trabajo que ha llevado para que no quede pues, a una altura inferior. Y creo que ahí la iluminación necesita mucho trabajo para realzar ese entorno, ¿vale? Pero en general, a nivel de diseño, y luego las interfaces también me parecieron brutales, y creo que están partes muy, muy, muy trabajadas y muy conseguidas, y otras que necesitan estar a ese nivel para ser un juego totalmente completo. Hola. Bueno, ya sabéis que amo a Tofu, me considero su madrina. Pero, cosas, coincido con Dani. A ver, yo no soy tan hater del 3D, lo sabéis, y es a lo que me dedico. Entonces,
¿Qué pasa? Este proyecto, si fuera solamente en 2D, seguramente os daba ahora mismo 25 pavos para jugarlo y no tendría ningún tipo de problema además. Me encantan las aventuras gráficas, el tema me gusta, me ha llamado la atención muchas cosas. Una de ellas, ¿no habéis mencionado referencias? Y yo os dije desde el principio que siendo una aventura gráfica, dar referencias de qué estilo es súper importante, porque no es lo mismo que me digáis que vais a hacer un Full Throttle, que un Monkey Island, que un Yuppie Psycho, no tiene nada que ver. No lo he visto, eso sí que lo eché mucho en falta, ¿vale? Después, siguiendo con lo que os decía Marcos, a mí a nivel de concepto, sabéis que me flipa y que hayáis elegido Ferrol como Furrol también, ¿vale? Mis 10, pero no es la ciudad más interesante a nivel de arquitectura ni de diseño de niveles trasladado, ¿vale? Lo sabemos, lo sabemos. Entonces, ya os dije en su momento que corría el riesgo de quedar muy plano. Perdón, me refiero, no refiero que sea una mala ciudad, me refiero a que a nivel de diseño de nivel no es la que dices tú, guau, me muero aquí, ¿sabes?, de hacer parkour y tal. No, no me da eso, ¿vale? Y vosotros en vuestro caso, que es de juerga, etcétera, creo que podríais haber potenciado mucho más sentirte que estás borracho, sentirte que estás perdido, sentir muchísimas cosas si hubieras jugado más con elementos de verticalidad, lo que habíamos hablado como de plazas que estén un poco más elevadas, ¿vale? Es decir, que no os perdáis en las referencias que tenéis, a eso me refiero, ¿vale? Y no es un hate a Ferrol. Aparte de eso, temas como el shading, era lo que os decía, a nivel de 2D y de concept tenéis un juego que es precioso, lo lleváis teniendo desde el principio, pero más allá de que la implementación se viene acabada, yo creo que es que rompe mucho el estilo que planteáis en 2D con lo que hay en 3D. Es decir, el modelado, sé que tenéis muchísima complejidad de animación y de rigging porque tenéis personajes muy distintos, etcétera, ¿vale? Pero el acabado, ya no solo de iluminación, tanto en shading como en pulido, sigo sin verlo, ¿vale? Es un tema que podéis mejorar, son shaders, ¿vale? Pero sí que sería muy interesante. Y una cosa que sí que, como decía Nacho, al tener libertad con el jugador, una cosa que también tenéis que tener en cuenta es que una aventura gráfica normalmente tienes muy claro por dónde ver el jugador. En la vuestra, si vas a tener tanta libertad, tenéis que cuidar mucho cómo va a interactuar el jugador con cosas como un edificio, porque en el tráiler habéis puesto, creo que 3 segundos del personaje tapado por un edificio. Entonces, cosas como tratar que se vea el personaje en todo momento, en una aventura gráfica es súper importante, porque igual me estoy perdiendo un NPC, que igual solo me dice, compañero, ¿quieres una píldora? No lo sé, pero, ¿sabes? Me estoy perdiendo muchas cosas. Entonces, eso, más trabajo de cómo se siente vivir que estás de fiesta, ¿sabes? Y lo que os decía Marcos, cruzarte con gente que esté borracha, yo qué sé, 1000 cosas. Estudiéis en Ferrol, ¿sabéis lo que pasa aquí? Por la noche. Entonces, eso, pero en general, que me alegro muchísimo de ver que habéis avanzado tanto. Que le falta eso, que se sienta la magia que transmitís vosotros contándolo en el acabado y ya está. Ok, gracias. Vale. Yo por lo que he visto, mientras veía el tráiler he sentido un tremendo déjà vu a la saga Life is Strange. Aunque no habéis puesto referencias, estoy casi seguro de que ha sido una inspiración. No, en absoluto, no. Pues prácticamente me he sentido que he estado viendo un Life is Strange con animales. Sí, por cosas como las interfaces. Porque, por ejemplo, el menú de pausa es un celular como en Life is Strange. Y Life is Strange es una aventura gráfica moderna. Sí, sé cuál es. O sea, pero nos damos en ningún cuenta, momento, pero... la verdad que lo hemos contemplado. De hecho, como como o sea, aventuras gráficas es demasiado serio. como para aventuras lo que nosotros buscamos. Sí, de hecho creo que teníamos como Monkey Island, sí que por el rollo del humor, y South Park, la hora de la verdad, pero bueno, ese porque se iba a algo un poco más bestia, pero justo Life is Strange no lo teníamos como referentes. O sea, somos conscientes de que dentro que cabe el contexto encaja, pero la verdad es que no, en su momento no lo pensamos. Vale, yo aquí quiero preguntaros, ¿qué pilar de estos dos que voy a preguntaros es más fuerte? ¿La narrativa o los puzzles? O sea, la narrativa es el más fuerte en el juego, vale. Es que si hacéis una aventura gráfica, pienso yo que tiene que ser uno de los pilares más importantes. 100% es la narrativa. Entonces, pienso que
A ver, si yo estuviera haciendo este juego, le construiría un juego propio a cada personaje, en sentido figurado. Imaginaría que cada personaje está protagonizando su propio juego. A ver, eso está muy bien, pero ya solo teniendo a Tofu de protagonista son 150 páginas de guión. Así que la verdad que, a ver, al final el guión lo hemos escrito Sofía y yo, ninguna de las dos ha hecho guión previamente, así que ha sido todo un reto el empezar a escribirlo. Obviamente ha habido cambios, se nota la evolución, obviamente, con respecto al principio y al final del juego. Hemos ido intentando modificar cosas para hacer que el principio pues, se adapte un poco más a lo que al final llega después, etcétera, etcétera. Y obviamente hemos intentado darle su personalidad a los personajes, los hemos basado en compañeros, hemos creado un chat de WhatsApp en su día en los que les hicimos a varios compañeros decir, si fueras este personaje, ¿qué responderías? Y hemos utilizado eso mucho a la hora de basar en expresiones de la gente, cómo se comunican y aprovechar un poco esas cosas que no 100% lo que han dicho, pero bueno, sí que nos ha servido mucho de inspiración a la hora de decir, pues, a este personaje le pega esta personalidad de esta persona y aprovechar y decirle a esta persona, oye, ¿qué dirías si te dijeran esto? Y hacer un poco, aprovechar eso un poco para darles humor más cercano y tal. Pero claro, de ahí a darle mucha más importancia a los protagonistas, o sea, al final importa Tofu, importa Churro, importa un poco Chocolate, porque es un poco el lío amoroso de Churro, entonces, pues bueno, tienes ahí algún otro personaje que tiene su intrínculis, pero bueno, que al final la narrativa se basa mucho en darle una personalidad a Tofu en función de cómo tú te sientas. O sea, las tres opciones son como muy distintas y detonan personalidades muy diferentes, o las 4 opciones varían a veces en función del momento. Y en función de cómo tú vayas eligiendo eso, pues obviamente las respuestas de los personajes van hacia un sentido o hacia otro. Pero bueno, al final, aunque nos habría encantado hacer un juego en el que hubiese un montón de finales y que tuviera un poquito más de importancia quizás que lo que responda, llevar a diferentes finales, a diferentes propuestas, estaría genial, pero claramente como guionistas... Vale, de acuerdo, pero yo aquí quiero preguntarte, los personajes, tú dices que los personajes tienen personalidad, pero ¿vosotros creéis que tienen suficiente personalidad? Los personajes en general. Cada uno de ellos. ¿Creéis que hay algún personaje que creáis que le falte algo de personalidad? Son 20 y tantos. A lo mejor a ver, alguno... son 25 Sí, personajes, pero son 24. la mayoría tienen... Perdón. Bueno, que la mayoría tienen un lenguaje bastante característico. O sea, nuestro compañero hizo como un trasfondo característico de cada uno y en todo momento que creamos el guión siempre revisábamos cómo funcionaba cada uno y entendíamos qué tipo de vocabulario, qué tipo de jerga tendrían ellos para ser fieles a la hora de responder correctamente como diría ese personaje. Entonces, en esa parte creo que sí que está bastante bien. Pero bueno, nunca lo hemos hecho, entonces a ver, estamos seguramente... esperando a que salga la demo y nos den un poco más de feedback, porque tampoco nos han dado mucho Vale, feedback bueno, yo quería dar feedback porque en temas de narrativa... A ver, en temas de narrativa hay veces que mejor una buena historia puede tener pocos personajes pero con suficiente personalidad, porque a veces cuando tenemos tantos personajes puede ser que tengamos muy poco en algunos y eso cause que olvidemos a la mayoría de ellos. Entonces, si vais a hacer que el juego dependa tanto de la narrativa, aseguraos de que nos acordemos al menos de algo de cada uno de los personajes. Creo que lo hay, ya sea también por diseño, en muchos casos visual, porque hay personajes que yo creo que llaman mucho la atención visualmente y luego es eso, todos tienen su jerga, su personalidad y frases específicas que utilizan solo ellos. Así que bueno, puede haber alguno con el que hablas literalmente 2 minutos y bueno, pues tampoco nos preocupa que se acuerde la gente tantísimo de él, ¿no? Pero el resto hemos intentado darle más... Buenas, soy Alberto. Lo primero, felicidades por lo que enseñaste, está muy guapo. En este tipo de presentaciones no se suele hablar del sonido y creo que es una parte muy importante de un videojuego. El tema que suena en el tráiler, ¿lo compusisteis vosotros? Tenemos a un compositor externo al TFM que ha decidido apoyarnos un poco y tal, entonces las 2 canciones las ha compuesto, la de After You sería un poco la del menú. Es verdad que no los hemos comentado porque no entra, digamos, dentro de lo que son nuestros TFMs o nuestras skills, porque lo está haciendo alguien externo, pero bueno, sí que nos ha hecho bastante feliz porque creemos que justamente en un juego en el que te vas de fiesta, que cada local tiene un ambiente muy específico, en uno suena pues ese ambiente más
fiestero tirando a rap, en otras suena medio jazz, en otras suena, ¿sabes? Depende un poco del local, cambia mucho, y entonces que alguien nos pueda componer la música, la verdad es que para nosotros fue un factor muy importante. Y bueno, a ver cómo siguen, ¿no? De momento tenemos estas piezas que dan un poco... Entiendo que suenan en el juego, entonces. Sí. Bueno, pues es que ya solo eso a mí ya me dio ganas de jugarlo por el rollo de sentirte en el ambiente. Y nada, y felicitaros porque muchas veces cuando intentan meter ese lenguaje coloquial y ese tipo de humor queda muy cringe, y en vuestro caso creo que conseguisteis hacerlo de forma que queda natural y que es gracioso y tal. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias. Un segundo que facemos agora o feche. Ahora, aí ven a vicerreitora. Esto de conciliar. Ben, boa tarde. Iniciamos o acto de clausura da xornada e ten a palabra en primeiro lugar dona Ana Isabel. Estás? Ares Pernas, a directora do Campus Industrial de Ferrol. Bueno, boa tarde a todos e todas, e gracias por estar ata esta hora, que para un venres pois non está mal. Supoño que será polo moi interesante que vos pareceu a xornada. Eu teño que decir que o ano pasado a esta hora estaba bastante sorprendida, non, de todo o que vira durante todo o día. É certo que xo pola mañá me tuve que ausentar un pouquiño e non poiden escoitar a todos os poñentes, pero o rato que estiven pareceme moi interesante. E que dicir do traballo dos nosos alumnos e das nosas alumnas. O ano pasado acabei abraiada, este ano pois non estou menos, porque para min este mundo dos videoxogos é sorprendente. Bueno, primeiro porque, como dixen pola mañá, non é o meu mundo, non? Eu investigo en polímeros, non ten moito que ver, pero sí que son profesora da Escola de Deseño Industrial e sei o que fan os meus alumnos na Escola de Deseño Industrial, e o deseño levo metido tamén na médula nese sentido, e o que vexo nos videoxogos é que é un mundo que abarca tanto, porque dende a música, que falábamos agora dun compositor, falamos da parte do deseño, falamos da parte dos personaxes, falamos da parte da historia do propio xogo, e me parece algo tan completo e tan complexo ao mesmo tempo que, bueno, parabéns de verdade, porque nun máster que sallan cousas como esta solamente en 2 anos, que non son 2 anos, porque ao final son uns meses. Iso tamén é prova dos maravillosos docentes e as maravillosas docentes que temos na escola. E teño que, bueno, contarvos tamén unha historia pequeniña, pero o ano pasado, como vos decía, eu era profana no tema, non tiña moita idea, e tive a oportunidade de ir a mundos digitais e quedei alucinada, porque, bueno, cando vin ali que estaban os rapaces e rapazas do grado, non tamén do grado que temos en Coruña e tamén do máster, e se podían probar os xogos incluso, e eu dixen, bueno, isto é unha maravilla, en tan pouco tempo que podamos estar xa así, non, con este nivel. Este ano, vou a ter a oportunidade de ir a IndieDev, verdad? Luz, vadesme levar.
vou a ir con vos, e, bueno, espero vir tan alucinada como vin o ano pasado, porque a verdade é que é un traballo espectacular. Parabéns a todos e a todas. E agora, sinto, pero teño que contestarlle a Cristina. Como que Ferrol non ten unha arquitectura maravillosa? Que é unha tableta de chocolate. Se Rodolfo Ucha levanta a cabeza, dalle un ataque. Eu penso que, bueno, dá para facer moitos videoxogos. É unha broma, Cristina, que xa sabes que te queremos moito aquí en Ferrol, que sempre estás axudando. Pero, bueno, Ferrol é moi bonito, a vicerreitora seguramente que me vai a dar a razón tamén. E tampouco non sei o que pasa de noite en Ferrol, pero igual vou a ter que salir tamén para sabelo. Bueno, bromas aparte, moitas gracias. Moitas gracias ás persoas que veñeste despois das empresas de videoxogos a aconsellar tamén a dar eses consellos, esas pinceladas das cousas que vos pareceron interesantes ou non tanto. É moi importante para os alumnos e alumnas aprender a recibir críticas. Eu vexo nos meus alumnos todos os días, e nas miñas alumnas na Escola de Deseño Industrial, e gústame ver que aceptades tamén as críticas. É algo que penso que para un bon profesional é fundamental. O sea que gracias por todos os consellos que non son críticas que lles destes, gracias por botar un día aquí con nós e restalo de vosso tempo, porque cando volvades vades a ter un montón de correos e de traballo que facer, estou segura, o sea que gracias de verdad. Gracias tamén a todos os que estivestedes facendo preguntas, comentando, os compañeiros de Coruña tamén, do grado de Coruña que viñeron ata aquí, e que, moitos tamén son profesores, a verdade que aquí no máster. Pois nada máis, xa me despido, non me enrollo máis porque xa falei bastante entre a mañá e a hora. Gracias a todos e a todas. Moitas grazas, Ana. A continuación ten a palabra Luz Castropena, coordinadora do Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos. Graciñas, Chus. Bueno, eu vou ser moi breve, e xa sei que cando se di isto normalmente non é certo, pero agora sí, porque só quero dar as grazas aos ponentes e aos profesionais que participachedes hoxe aquí, e tamén os docentes, a todos os asistentes. Para min isto é como unha festa a fin de curso, onde aprendemos da man de profesionais e onde tamén mostrades o que estivechedes facendo. Para min como coordinadora é un orgullo ver que estades facendo cousas moi interesantes e que dentro de pouco xa estaredes na industria e podedes vir, como veu ese Pedro, a falar do que xa estades facendo. Polo tanto, para min é un día moi ilusionante, como de fin de curso, que xa acabamos as clases, que é o segundo ano, que tamén me parece importante, que é un evento que creo que xa podemos decir que está consolidado, e que esperamos que continúe máis e mellor. Así que nada máis, moitas gracias a todos e a todas. Grazas, Luz. Tócame pechar. Eu non vou dicir o que vou a ser breve porque quero dicir dúas ou tres cousas. Vou usar o tempo que necesite porque me parece que teño que manifestar o meu asombro ante o que hoxe puden ver aquí. O ano pasado eu atopábame de viaxe e non puden estar nesta xornada, tuve o feedback que me deu a directora do campus industrial e a coordinadora, pero non cheguei a materializar a sensación de ver os proxectos. Eu hoxe estuve ali sentada toda a tarde nos proxectos e a verdade eu non pertenezco ao voso ámbito, son do ámbito de Ciencias da Saúde, tal vez o asombro co que eu podo ver o traballo non é un asombro de especialista, senón é un asombro de usuario, e ademais estiven acompañada por miña filla, a cal trouxen hoxe aquí, e os comentarios que ela me facía, que sí que é usuaria de videoxogos, por suposto, era tamén de asombro, de ver como se fan e de ver que ademais se fan aquí en Ferrol, Furrol, onde lle chamemos, non? Que se fan aquí ao lado, non? Entonces, a sensación que eu teño é de, un pouco, se mo permitides, de orgullo, non? De ter a capacidade de nun campus pequeno, dunha universidade
nova, pois que teñamos este talento. Tamén, para min, ten especial interés o que hoxe representantes da industria do videoxogos estedes aquí, que sexa o segundo ano que temos a capacidade, que ten a capacidade, sobre todo a nosa coordinadora, de atraer para este evento. E sobre todo os xenerosos que fostedes, é dicir, que fostedes moi xenerosos nos vosos comentarios. Para min é moi importante ao largo de toda a miña vida profesional, non neste ámbito, o ter a posibilidade de encontrarme a xente que é tan honesto que me dice realmente o que está vendo do meu traballo. E, ademais, o dice dende a experiencia, porque, se me permitides, seguro que tendes moitas horas de vuelo como para ter a capacidade de saber cando algo vai a funcionar dunha maneira ou doutra ou como hai que presentalo dentro da industria a que pertencedes. Entonces, eu, dende a universidade, vos agradezco esa xenerosidade, porque posiblemente a carga de traballo que hoxe parástedes vai supoñer meterlle unhas horas máis aló do que é habitual, así que non vos podemos pagar horas extras, pero o que sí que tendes é o noso agradecemento. E, por suposto, esta xa é a vosa casa, así que, independentemente de que vos seguiremos invitando, seguro, a participación con nos proxectos, naquilo que consideredes interesante, pois póndenos no mapa, no mapa das vosas proxectos e ideas. Eu quero facer unha especial mención á coordinadora do mestrado, porque creo que no mes de xuño fago 3 anos e medio como vicerreitora, cando cheguei estaba Antonio Seoane de coordinador deste mestrazgo. Para min foi un excelente coordinador, é dicir, estaba, non arrancando, pero caixe, é dicir, son moi complexos. El, por motivos de profesionais, decidiu non continuar e incorporouse Luz. Eu creo que Luz ten o que poderíamos decir o toque, é dicir, ten ese toque como para presentar ideas e materializalas e convencernos, engancharnos nos proxectos, incluso a persoas tan legas como a min en toda esta historia, que ao final acabo sentíndome parte desta comunidade. Entonces, Luz, creo que ese toque non o perdas. Dixéronme hoxe que vas ter que compartir con outros mestrados, seguro que van sair ganando, eso seguro. Traballaremos todavía máis xuntas, así que hoxe non recibí máis que boas novas. Agradezcoche moito o esforzo e, sobre todo, te agradezco que apostases por o campus industrial, porque creo que nesta universidade hai moitas opcións, e o feito de que alguén de Ferrol aposte polo campus industrial e polo mestrado en videoxogos, eu como vicerreitora cho quero agradecer. E despois a vos, que sodes o talento, aquí presentastedes cousas fantásticas, pero de aí para arriba, me explico, todo isto que vos comentaron, non sei se se dice no vosso ámbito implementar, modificar, non sei cal é a palabra que hai que utilizar, pero adiante, estamos moi orgullosos de vos, de todos e todas vos, e ao final a nosa marca de identidade non é UDC, a nosa marca de identidade é cada un e cada unha de vos ali cando salides ao mercado laboral. E despois non podio máis que Cristina. Menos mal que non imitamos o alcalde. Senón, para o ano íbamos a ter serias dificultades para poder volver a dispoñer da capela. Entonces, sei que era unha valoración profesional, pero eu estaba ali atrás e estaba pensando, menos mal que non temos a ninguén do Concello hoxe invitado aquí pola tarde. Moitas gracias tamén a todos. Por miña banda, nada máis que de cerrar este acto clausurando a xornada de videoxogos aplicados e persuasivos 2023, emplazándovos para 2024, non, Luz? Sí. Moi ben, pois cerramos.